Nadie tomó en serio al niño cuando el millonario gritó: 200.000 para quien se atreva. Sucio, solo e ignorado, dio un paso al frente al caballo que nadie se atrevía a tocar. Cuando el animal se detuvo, bajó la cabeza e hizo aquello. La sonrisa del millonario desapareció, las manos comenzaron a temblar y todos quedaron en absoluto silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol de la tarde caía a plomo sobre Ameca. El aire olía a tierra caliente y a hierbas secas. Junto al río, lejos del murmullo del pueblo, una casita de adobe se agarraba al suelo como si tuviera miedo de volar. La puerta de madera, vieja y torcida, estaba entreabierta. Dentro, no había muebles, solo un catre con una manta raída, un trasto de metal que hacía de fogón, y en el suelo, sentado con las piernas cruzadas, un niño. Se llamaba Juanito, tenía 6 años. Su ropa, una camisa holgada y unos pantalones cortos, estaba llena de remiendos y del color de la tierra. Observaba el suelo con una concentración enorme. Una fila de hormigas cruzaba frente a él, cargando pedazos de hojas más grandes que ellas. «Tú llevas esa para tu casa», murmuró Juanito. Su voz era un susurro ronco por el poco uso. Señaló con un dedo delgado a la hormiga que iba al frente. «Y tú vas detrás por si se cae». Las hormigas siguieron su camino, indiferentes. Juanito las siguió con la mirada. Su estómago hizo un ruido largo y hueco. Se lo apretó con un brazo pero no se levantó a buscar comida. En la ollita de metal no quedaba nada desde la mañana. Afuera, el río Ameca cantaba su canción perezosa. Juanito salió, descalzo. Los callos de sus pies no sentían las piedras calientes. Se acercó a la orilla y se sentó, mirando el agua que pasaba. «Tengo hambre», le dijo al río, pero el río solo siguió fluyendo. De pronto, un movimiento entre los juncos. Un pato salvaje, con sus plumas brillantes, salió caminando. Tenía un ala un poco caída. Juanito se quedó muy quieto. El pato lo miró con un ojo redondo y negro, pero no salió volando. Se acercó unos pasos más, picoteando el lodo. «¿Te duele?», dijo Juanito, no como una pregunta, sino como un hecho. El niño no se movió. «A mí también me duele a veces. Aquí dentro». Se tocó el pecho. El pato emitió un sonido suave. Estuvo allí un momento más, y luego se metió de nuevo entre los juncos. Juanito suspiró. Se frotó el borde de su camisa entre el pulgar y el índice, una y otra vez. Eso hacía cuando el silencio de la casa se le venía encima. Su casa ya no era la misma. Hacía un año, su abuelo todavía estaba. Su abuelo le contaba historias de vaqueros y de caballos que hablaban con la luna. Pero una tos fuerte se lo llevó. Una noche, simplemente dejó de respirar. Los vecinos ayudaron a enterrarlo, y Juanito se quedó solo. Desde entonces las palabras se le habían escondido. Hablar con la gente le daba miedo. Sus ojos grandes, color café oscuro, parecían absorber todo, pero devolvían muy poco. La gente del pueblo lo veía, algunos con pena, otros con indiferencia. «El huerfanito del río», decían, y seguían con su vida. Un sonido de pasos lo hizo girar. Por el camino de tierra venía una figura pequeña y encorvada. Era Doña Socorro. Llevaba un canasto cubierto con un trapo. «Ahí estás, chamaco», dijo su voz, melodiosa y cansada. «Te traje un poco de vida». Juanito se levantó. No dijo nada, pero sus ojos se fijaron en el canasto. Doña Socorro se acercó y se sentó en una piedra. A su lado, sin prisa, sacó una tortilla de maíz enrollada, con frijoles adentro, todavía caliente. «Come», dijo, poniéndola en sus manos. Juanito la tomó. La calidez le quemó un poco los dedos, pero no la soltó. Dio un mordisco. El sabor a frijol y a tortilla recién hecha llenó su boca. Comió despacio, saboreando cada parte. «Gracias», logró decir con la boca medio llena. Doña Socorro asintió. Sus ojos color avellana miraban el río. «El agua sigue, niño. Aunque nosotros nos paremos, tu abuelo lo sabía». Juanito terminó la tortilla y se lamió los dedos. Doña Socorro sacó una jarrita de atole. «Toma, para que crezcas fuerte». Mientras bebía, la anciana habló suavemente. «Hoy hay bullicio en el pueblo. Don Rodrigo, el del rancho grande, hace alarde otra vez». No había reproche en su voz, solo un dato. Juanito bajó la jarrita. «¿Por qué?» «Tiene un caballo nuevo, o viejo más bien, un animal que nadie puede dominar. Dice que es el rey de todos los caballos». Doña Socorro sacudió la cabeza, una sonrisa leve en sus labios arrugados. «Los hombres miden su valor por lo que pueden controlar». Juanito no entendió bien esas palabras, pero entendió caballo.
Su abuelo hablaba mucho de caballos, sus ojos brillaron un instante. Dicen, continuó doña Socorro, bajando la voz como si contara un secreto, que ese caballo no es como los otros, que tiene una mirada que ve a través de las personas. Lo llaman cajeta, por su color, como el dulce de leche oscuro. Cajeta. El nombre se quedó flotando en la cabeza de Juanito. La gente va a ir a ver el espectáculo. Don Rodrigo ha puesto un premio, una gran cantidad de dinero para quien se atreva a calmar a la bestia. La anciana miró a Juanito. Será un lugar lleno de gritos y de hombres orgullosos. No es un lugar para niños tranquilos. Pero Juanito ya no estaba escuchando del todo. Estaba pensando en un caballo con una mirada que veía a través de las personas. Se preguntó si ese caballo se sentía solo, como él. Si también tenía hambre de algo que no era comida. Doña Socorro se levantó, quejándose levemente de sus huesos. «Ya me voy, niño, quédate por aquí, ¿estás seguro?». Le dio una palmada suave en el hombro y se fue por el camino, despacio, cargando su canasto ahora vacío. Juanito se quedó mirando el agua. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja. La idea no era un pensamiento claro, sino un impulso que le nació desde el estómago. Quería ver a ese caballo. Con el atole y la tortilla en su cuerpo, se sintió un poco más valiente. Se levantó y caminó hacia el pueblo. Ameca no era grande. La plaza principal tenía una iglesia blanca y algunos portales. Hoy, la plaza estaba casi vacía. Todo el mundo estaba en los alrededores del rancho El Porvenir, que quedaba a 1 kilómetro. Juanito caminó por la calle de tierra. Pasó frente a la tienda de la señora Lupe. Ella estaba en la puerta. «Ay, Juanito», dijo la mujer, con una voz que quería ser amable pero sonaba un poco lastimera. «¿También vas a ver el circo de don Rodrigo?». Juanito solo asintió, apretando los labios. «Ten cuidado, mijito, esos hombres van a estar ebrios de emoción». Le ofreció un caramelo. «Toma». Juanito miró el caramelo. Su estómago ya no rugía, pero el caramelo brillaba bajo el sol. Sin embargo, recordó que no tenía nada para darle a cambio. Negó con la cabeza y siguió caminando. No quería lástima. Escuchó risas. Un grupo de niños más grandes, hijos de vaqueros, jugaban con un aro de metal. «Miren quién viene, el fantasma del río», gritó uno. Juanito bajó la cabeza y apuró el paso. Sus oídos ardían. «Oye, fantasma, ¿tu abuelo te mandó a comprar valor en la tienda?», se burló otro. Las risas lo siguieron hasta que dio la vuelta a una esquina. Se frotó el borde de su camisa, fuerte. «Si no hablo, no pueden reírse de mis palabras», pensó, repitiendo un refugio que ya era viejo. Al salir del pueblo, el camino se abría hacia los campos. A lo lejos, se veían las grandes puertas de madera del rancho El Porvenir, y alrededor de ellas, una multitud. Se escuchaba un murmullo como de enjambre, mezclado con gritos y algún relincho nervioso. Juanito se detuvo. Había mucha gente. Hombres altos con sombreros, mujeres con rebozos. El miedo le subió por la garganta. Frío. Quiso darse la vuelta, regresar a su casita silenciosa donde solo lo miraban las hormigas. Pero entonces, un sonido cortó el aire. Un relincho. No era un relincho cualquiera. Era profundo, lleno de una furia triste, y terminaba en algo que parecía un grito. El sonido venía de detrás de las puertas del rancho. Era él. Cajeta. Ese sonido no era de un rey, era de un prisionero. Sin pensarlo más, Juanito, el niño callado y delgado, siguió avanzando. Se metió entre las piernas de los adultos, que no le prestaban atención, hasta llegar al frente, cerca de las grandes puertas abiertas del rancho. Y allí, en medio del gran patio de tierra, lo vio. Era enorme, más grande que cualquier caballo que hubiera visto en su vida. Su pelaje era del color del café más oscuro, casi negro, y brillaba bajo el sol del atardecer. Tenía una estrella blanca irregular en la frente. Estaba atado con una cuerda gruesa a un poste, pero no estaba quieto. Pateaba la tierra, levantando polvo, y sacudía su cabeza con fuerza. Su cuerpo era puro músculo tenso, un torrente de energía enfadada y asustada. Alrededor, varios vaqueros intentaban acercarse, con las manos extendidas, hablando en tonos bajos. Pero en cuanto daban un paso, Cajeta giraba con una rapidez terrorífica, enseñando los dientes o alzando las patas delanteras. Los hombres retrocedían, con miedo en los ojos. Y luego, Juanito vio al otro hombre. Estaba parado en un pequeño estrado de madera, con los brazos cruzados. Vestía pantalón de vestir y una guayabera blanca impecable. Su bigote gris estaba perfecto. Don Rodrigo Mendoza. Tenía una sonrisa en los labios, pero sus ojos claros, grises, no sonreían.
Observaba la escena como quien ve una función que ya conoce. Uno de los vaqueros, más valiente, logró agarrar la cuerda. Por un segundo, Cajeta se calmó. El hombre sonrió, volviéndose hacia la multitud. En ese instante, el caballo se encabritó con una fuerza brutal. Las patas delanteras golpearon el aire y luego bajaron, no sobre el hombre pero cerca. El vaquero soltó la cuerda como si le quemara y cayó de espaldas, avergonzado. La gente gritó, mitad por susto, mitad por emoción. Don Rodrigo dejó escapar una risa seca, ajustó el anillo que llevaba en su dedo meñique. «Vamos, hombres de Ameca», gritó, y su voz potente cayó a la multitud. «¿Ninguno tiene el valor de domar a una bestia? Es solo un caballo». Un silencio incómodo cayó sobre la gente. Los más fuertes miraban al suelo. Cajeta resoplaba, su costado subía y bajaba rápidamente. Su ojo negro captó por un momento la mirada de Juanito. Fue un instante brevísimo, pero Juanito lo sintió. No era furia lo que vio allí, era otra cosa, una pregunta, una soledad inmensa. Don Rodrigo dio un paso al frente, su sonrisa ahora era un desafío. «Muy bien, entonces escuchen esto. Yo, don Rodrigo Mendoza, dueño de El Porvenir, doy mi palabra, doy 200,000 pesos a quien logre calmar a este caballo, a quien pueda hacer que baje la cabeza y se deje tocar». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. 200,000 pesos, era una fortuna. Podía comprarse una casa, tierras, ganado. La codicia venció al miedo en algunos. Otros hombres, atraídos por el dinero, saltaron al patio. Se acercaron a Cajeta por varios lados, tratando de rodearlo. El caballo se volvió loco, pateó, giró, relinchó con un sonido que erizó la piel. Fue una confusión de polvo, gritos y patas que golpeaban el aire. Uno de los hombres recibió un golpe en el hombro y salió rodando. Otro tuvo que saltar hacia atrás para evitar una cos. En menos de un minuto, todos estaban fuera del alcance del caballo, derrotados, cubiertos de polvo y con el orgullo herido. Cajeta quedó otra vez solo en el centro, sudando, temblando, más salvaje que nunca. Don Rodrigo miraba la escena y su sonrisa era amplia ahora. Había probado su punto. Su caballo era invencible, su riqueza inalcanzable. Ajustó su anillo otra vez. «Parece que el dinero se queda en mi bolsillo», anunció, y algunos de sus vaqueros rieron forzadamente. Juanito, desde el borde de la multitud, no veía el dinero, no veía el espectáculo, solo veía al caballo, veía cómo sus orejas giraban hacia atrás, lentamente, cómo exhalaba un bufido profundo y cansado, veía el brillo de sudor en su lomo, veía la cuerda que le apretaba el cuello, sin saber por qué. Un dolor le apretó el pecho. Era el mismo dolor que sentía cuando recordaba a su abuelo. Un dolor por algo que estaba roto y no sabía cómo arreglar. Y entonces, antes de que su miedo pudiera detenerlo, sus pies delgados y sucios se movieron. Dio un paso al frente, luego otro. Salió de entre la multitud y entró al patio de tierra, caminando directo hacia el centro, hacia el caballo gigante y furioso. Al principio, nadie lo notó, hasta que un niño a un lado gritó: «¡Miren!». Un silencio repentino, aún más profundo que el anterior, cayó sobre el rancho El Porvenir. Todos los ojos se clavaron en la pequeña figura que avanzaba con determinación absurda hacia la bestia. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro dijo: «Es el niño del río, está loco». Don Rodrigo, en su estrado, frunció el ceño. Su sonrisa desapareció. «Niño, sal de ahí», ordenó, pero su voz no tenía la fuerza de antes, solo confusión. Juanito no escuchó, o sí escuchó, pero sus pies no obedecieron. Todo su mundo se había reducido a esos ojos negros y profundos que ahora lo miraban fijamente. Cajeta había dejado de patear, se había quedado quieto, como una estatua de músculo oscuro. Solo sus fosnas se abrían y cerraban rápidamente. A 5 pasos de distancia, Juanito se detuvo. El caballo era tan alto que el niño le llegaba apenas a las patas delanteras. Podía sentir el calor que salía de su cuerpo, oler el aroma agrio de su sudor y la tierra. La gente contenía la respiración. Esperaban ver al niño salir volando por los aires en cualquier momento. Juanito abrió la boca. Su voz, cuando salió, fue tan baja que solo el caballo, y quizás el viento, pudieron oírla. «Tú también tienes miedo», susurró Juanito. No eran palabras de domador, no eran órdenes, era solo una verdad simple, dicha en voz baja. «Yo también tengo miedo, pero si estamos juntos, tal vez el miedo se vaya». Cajeta parpadeó. Un largo, lento parpadeo. Emitió un sonido muy suave, casi un gemido, desde lo profundo de su garganta. Juanito extendió su mano, no para agarrar la cuerda, no para tocarlo siquiera, solo la extendió, con la palma hacia arriba, vacía.
El tiempo se detuvo, el polvo del patio pareció flotar sin moverse. Luego, muy lentamente, Cajeta, el caballo indomable, el rey de la furia, bajó su enorme cabeza. La movió hacia la pequeña mano extendida, pero no la tocó. En cambio, desvió su movimiento y apoyó su pesada cabeza, con una suavidad infinita, sobre el pequeño y delgado hombro de Juanito. El niño cerró los ojos por un instante, sintió el calor del animal, el peso de su confianza. No se cayó, se mantuvo firme. Un suspiro colectivo, un sonido de asombro puro, recorrió a la multitud. Nadie hablaba, nadie se reía. En el estrado, don Rodrigo palideció. Su mano, que jugueteaba con el anillo, se quedó quieta. Luego, empezó a temblar. Sus ojos grises, siempre tan fríos, se clavaron en la escena. El niño harapiento y el gigante oscuro, en un abrazo silencioso bajo el cielo naranja del atardecer. Una imagen que no tenía nada que ver con el desafío, con el dinero, con el control. Algo que no entendía, algo que, por primera vez en muchos años, le hizo sentir un vacío terrible y frío en el lugar donde antes guardaba su orgullo. El silencio duró un tiempo que no se podía medir. Fue un silencio pesado, lleno de la respiración contenida de cientos de personas. Todos miraban al niño y al caballo, pegados el uno al otro en el centro del polvoriento patio de El Porvenir. Fue un hombre tosiendo, allá atrás, quien rompió el hechizo. Y como si esa tos fuera una señal, el murmullo empezó. Un rumor bajo que fue creciendo, lleno de asombro, de incredulidad. ¿Lo vieron? Le habló y el animal obedeció. ¿Pero qué le dijo? Ni siquiera lo tocó. Juanito, con los ojos todavía cerrados, sintió que el peso en su hombro se aliviaba. Cajeta alzó lentamente la cabeza, sus ojos negros miraban a Juanito, y ya no había furia en ellos, había algo parecido al reconocimiento. Luego, el caballo resopló, una nube de vapor cálido en el aire de la tarde, y dio un paso atrás, tranquilo. Fue entonces cuando la voz de don Rodrigo cortó el aire como un látigo. ¿Qué es esto? Todos giraron hacia el estrado. Don Rodrigo había bajado y caminaba hacia el centro, sus botas golpeando la tierra con fuerza. Su cara ya no estaba pálida, estaba roja de una emoción que nadie podía nombrar. No era alegría, no era admiración. Se detuvo a unos pasos de Juanito, mirándolo de arriba abajo. Sus ojos grises recorrieron los harapos del niño, sus pies descalzos y sucios, su cabello lleno de polvo. «¿Tú?», dijo, y la palabra sonó a insulto. ¿Un mocoso descalzo cree que puede ganar mi desafío? Juanito bajó la mirada. El sonido de esa voz potente le hizo querer esconderse. Agarró el borde de su camisa y empezó a frotarlo. «Le hablé», murmuró, tan bajo que casi no se escuchó. «¿Qué? Habla claro», exigió don Rodrigo, inclinándose un poco. Le hablé nomás», repitió Juanito, un poco más fuerte. Una risa nerviosa salió de alguien en la multitud. Don Rodrigo giró hacia la gente, su mirada desafiante. ¿Están viendo lo mismo que yo? Este niño no hizo nada. El caballo se cansó, eso es todo. Después de tanta pelea con los hombres de verdad, el animal se rindió. Y este ratón salió en el momento justo. El murmullo de la gente cambió. Algunos asintieron, dudando. Otros fruncieron el ceño, incómodos. Habían visto lo que vieron. Un hombre mayor, con el sombrero en las manos, se atrevió a hablar. «Con respeto, don Rodrigo». El caballo se calmó cuando el niño se acercó. «No antes. Usted dijo que quien lo calmara». «Yo dije quien lo domara», interrumpió don Rodrigo señalando a Juanito con un dedo. «¿Esto parece un domador? No tiene ni un látigo, no le puso una silla, solo susurró unas tonterías. ¿Eso vale 200,000 pesos?» La palabra 200,000 pesos sonó en el aire, pesada y fría. Don Rodrigo la usó como un muro. Muchos en la multitud eran pobres. Esa cantidad de dinero era algo de otro mundo. Verla ir a parar a un niño que no tenía nada, algunos empezaron a sentir algo que no era envidia, pero se le parecía. «Fue un truco», insistió don Rodrigo, enderezándose. Su voz recuperó su tono de mando. «Un truco de circo. Quizás el niño le dio algo de comer antes, o le hizo una seña, algo sucio». Juanito negó con la cabeza, su expresión de confusión se tornó en dolor. «No hice trampa», dijo, y su voz tembló. «Claro que sí», rugió don Rodrigo. Luego giró hacia donde estaban algunos de sus vaqueros. «Benjamín, ven aquí». De detrás del grupo de vaqueros, un hombre se separó y avanzó. Era ancho, con un cuello grueso y una cara marcada por cicatrices. Sus ojos pequeños y negros no paraban de moverse, calculando todo. Era el capataz, Benjamín. Caminaba con una pesadez que era falsa. Cada paso era controlado.
Patrón, dijo, con una voz ronca y baja, llévate al caballo, de vuelta al establo, y asegúrate bien esta vez, ordenó don Rodrigo. Luego, señaló a Juanito con un gesto brusco, y a este espectáculo, sácalo de mi tierra. Ya le robó suficiente atención. Benjamín miró a Juanito, luego a Cajeta. En sus ojos hubo un destello rápido, como el de un coyote que ve una oportunidad. Asintió. Como usted ordene, jefe. Se acercó a Cajeta. El caballo, al verlo, inmediatamente giró las orejas hacia atrás. Emitió ese bufido profundo y prolongado. La advertencia. Tranquilo, bestia, murmuró Benjamín, pero no intentó tocarlo. Tomó la cuerda larga que todavía estaba atada al poste y tiró de ella con fuerza. Vamos, Cajeta resistió, plantando sus patas en la tierra. Volvió a mirar a Juanito. No se haga el tonto, gruñó Benjamín, y tiró otra vez, con más brusquedad. No lo jale así, dijo Juanito, sin pensar. El dolor en su pecho al ver la cuerda apretando el cuello de Cajeta fue mayor que su miedo. Benjamín se volvió hacia él. Su media sonrisa, tironeada por la cicatriz sobre el labio, no era amistosa. Tú vas a enseñarme mi trabajo, gusano. Vete, corre a tu agujero. Dos vaqueros más se acercaron, siguiendo las órdenes silenciosas de Benjamín. Rodearon a Cajeta, golpeando el aire con sus sombreros para hacerlo avanzar. A regañadientes, el caballo empezó a caminar, arrastrado por la cuerda y acosado por los hombres, hacia los establos al fondo del rancho. Dio una última mirada sobre su hombro, buscando a Juanito. Don Rodrigo observaba la escena satisfecho. Había restablecido el orden. Su caballo volvía a su lugar. El desafío absurdamente grande seguía sin ganador. Su dinero estaba a salvo. La gente del pueblo empezó a dispersarse, murmurando. Algunos miraban a Juanito con lástima, otros evitaban su mirada, avergonzados. Nadie dijo nada en su defensa. El poder de don Rodrigo y el miedo a su enojo pesaban más que la verdad que acababan de presenciar. Juanito se quedó solo en medio del patio, que ahora estaba vacío y lleno de las marcas de las patas de caballo y las huellas de la gente. El sol estaba casi tocando los cerros. El aire se estaba enfriando. Doña Socorro apareció a su lado, silenciosa como una sombra. Puso una mano en su hombro. Vamos, niño, dijo suavemente. Doña, él no hizo nada malo, dijo Juanito, y sintió un nudo caliente en la garganta. No lloraba por el dinero, lloraba por la injusticia, por la mirada de Cajeta al ser llevado a rastras. Lo sé, dijo la anciana, pero este no es el lugar. Vámonos a casa. Caminaron juntos, saliendo por las grandes puertas del rancho. Detrás de ellos, en el portalón de la casa principal, don Rodrigo los observaba irse. Se ajustó el anillo en su dedo meñique, una y otra vez, hasta que la piel estuvo roja. La imagen del niño y el caballo no se iba de su cabeza. La pureza de ese momento le quemaba por dentro. Le recordaba a otra mirada, hace muchos años, llena de confianza antes de convertirse en terror. Apretó los puños y entró bruscamente en la casa, deseando que la noche cayera de una vez. La noche en el establo era oscura y olía a heno, a madera vieja y a miedo. Cajeta estaba atado en un boxe más pequeño, con una puerta de madera gruesa, no con la cuerda floja de antes, sino con una soga resistente atada a una argolla en la pared. Benjamín se había asegurado personalmente. El caballo no se movía, estaba de pie, inmóvil, mirando la pared de madera frente a él. Los sonidos de los otros caballos, inquietos por su presencia, no le importaban. Todo su ser estaba concentrado en escuchar, en esperar. Esperaba un sonido que no llegaba. El sonido de unos pasos pequeños y descalzos. Un vaquero joven, de nombre Toño, entró a dejar un cubo con agua. Se acercó con cuidado. «Toma, animalito», murmuró, «no es tu culpa ser así». Cajeta ni siquiera volvió la cabeza. Toño suspiró y se fue, cerrando la puerta del establo con un chirrido. Las horas pasaron. La luna llena subió alta en el cielo, filtrando una luz plateada y fría por las rendijas del techo. Un rayo de esa luz cayó justo sobre la argolla de metal en la pared, donde estaba atada la soga. Cajeta parpadeó. Luego, lentamente, volvió la cabeza. Sus ojos negros brillaron en la penumbra. Observó la argolla. Observó la soga que le sujetaba el cuello. No era la primera vez que lo ataban, pero era la primera vez que tenía una razón verdadera para querer romper esas ataduras. Se movió. Dio un tirón suave al principio. La soga crujió, tensándose. La argolla, vieja y oxidada, se sacudió en su soporte de madera. Cajeta respiró hondo, llenando sus enormes pulmones. Luego, plantó sus 4 patas con firmeza en el suelo de tierra y tiró. No fue un tirón furioso y ciego, fue un movimiento calculado, poderoso, dirigido. La fuerza no venía solo de sus músculos, sino de una voluntad profunda, antigua.
la voluntad de ir hacia donde pertenecía. La madera a la que estaba sujeta la argolla gimió. Un clavo largo salió disparado con un ping metálico. Cajeta no se detuvo. Tiró de nuevo, hacia un lado. ¡Crack! Un tablón de la pared se partió. La argolla, con un trozo de madera adherido, salió volando. La soga cayó floja sobre el cuello del caballo. Libre. Cajeta sacudió la cabeza, deshaciéndose de la soga que cayó al suelo. Dio unos pasos dentro del boxe, probando su libertad. Luego, se acercó a la puerta de madera. No era una puerta delgada, era sólida. El caballo retrocedió unos pasos, midió la distancia, y entonces, con la precisión de quien conoce su propio poder, alzó sus dos patas delanteras y las dejó caer contra el punto justo junto al cerrojo. ¡Bam! El impacto retumbó en el silencio de la noche. En los boxes vecinos, los otros caballos relincharon, asustados. La madera se hundió, astillada. El cerrojo de metal, doblado, saltó de su soporte. Cajeta empujó la puerta con su cabeza, cedió, abriéndose hacia el pasillo del establo. Afuera, el corral principal estaba bañado por la luz de la luna. Todo estaba en calma. La casa grande de don Rodrigo estaba oscura, excepto por una ventana en el piso de arriba. Allí, una figura se asomó, despertada por el estruendo. Cajeta no miró hacia allí. Olfateó el aire. El viento nocturno traía olores de campo abierto, de río, de camino de tierra. Y entre todos esos olores, uno muy débil, muy lejano, el olor a tierra seca y a un corazón triste. Sin dudarlo, el gran caballo bayo oscuro saltó la cerca baja del corral con una gracia que no parecía posible para su tamaño. Sus cascos apenas hicieron ruido al tocar la tierra del otro lado. Galopó a través de los pastizales silenciosos, pasó junto a los durmientes campos de agave y saltó la cerca perimetral del rancho como si fuera un riachuelo. Una vez en el camino abierto, se detuvo un instante. Volvió la cabeza hacia el rancho El Porvenir, que se recortaba contra el cielo estrellado. Desde la ventana iluminada, don Rodrigo lo miraba. Su cara era una mancha pálida de incredulidad. Cajeta resopló, una nube de vapor en el aire frío. No era un sonido de victoria, era un sonido de despedida. Luego giró y se lanzó al galope tendido, su cuerpo poderoso convirtiéndose en una sombra que se movía bajo la luna. El camino polvoriento brillaba plateado frente a él. No iba hacia el pueblo, iba hacia el sur, hacia donde el río Ameca doblaba alejándose de las casas. Iba hacia el único lugar donde, por unas horas esa tarde, el miedo se había ido. La tierra temblaba levemente bajo el ritmo de sus cascos. Galopaba hacia la casita de adobe, hacia el niño callado, galopaba hacia Juanito. La noche era fría dentro de la casita de adobe. Juanito estaba acostado en su catre, envuelto en la manta raída, pero no dormía. Sus ojos grandes estaban abiertos, mirando las sombras que el fuego del fogón pintaba en la pared. No podía dejar de pensar en el caballo, en la presión cálida de su cabeza sobre su hombro, en la mirada de don Rodrigo, llena de algo que no era rabia, sino algo más profundo y más feo. Un sonido lejano lo hizo estremecerse. Era el viento, tal vez, o un animal en el monte. Se apretó más la manta. Entonces el sonido volvió, pero esta vez no era lejano. Era claro, cercano, un golpe suave pero firme contra la madera vieja de su puerta. Toc, toc. Juanito se sentó de golpe, el corazón galopándole en el pecho. ¿Quién podía ser a esta hora? Doña Socorro nunca venía de noche. Los vaqueros del pueblo no tenían razón para buscarlo. Toc, toc. El sonido era paciente. No era el golpe furioso de un hombre, era diferente. Con mucho cuidado, Juanito se bajó del catre. Los pies descalzos sintieron el frío del suelo de tierra. Se acercó a la puerta, temblando. ¿Quién? ¿Quién es?, logró decir. Su voz un hilito de sonido. La única respuesta fue un resoplido, un sonido profundo, familiar, que atravesó la madera. Juanito contuvo la respiración. Sus dedos, torpes por el miedo y la sorpresa, encontraron el palo que atravesaba la puerta para cerrarla. Lo empujó. La puerta se abrió hacia adentro, chirriando. Afuera, bañado por la luz plateada de la luna llena, estaba Cajeta. El caballo estaba allí, inmenso y oscuro contra el cielo estrellado. Su pelaje brillaba, tenía el costado moviéndose con su respiración tranquila, en sus patas y su lomo, el polvo del camino largo. Se miraron, el niño pequeño en la entrada, el caballo gigante en la noche. «¿Tú?», susurró Juanito. «¿Cómo saliste?». Cajeta bajó la cabeza y la frotó suavemente contra el marco de la puerta. Luego dio un paso adelante, muy despacio, como pidiendo permiso para entrar. Juanito retrocedió. La casita era tan pequeña que la cabeza del caballo apenas cabía por la puerta. Cajeta se detuvo en el umbral, sin forzar la entrada. Solo metió la cabeza dentro. Su aliento cálido formaba nubes en el aire frío de la habitación. Sin pensarlo,
Juanito extendió la mano. Tocó el hocico de Cajeta, su piel aterciopelada y fuerte. El caballo cerró los ojos, disfrutando del contacto. «Viniste a buscarme», dijo Juanito, y esta vez no era una pregunta. Lo supo. Lo sintió en el aire. Una conexión tan real como el suelo bajo sus pies. De repente, Cajeta retrocedió, sacando la cabeza de la casa. Dio media vuelta y miró hacia el camino por donde había venido. Hacia el norte, hacia el rancho El Porvenir. Sus orejas se giraron hacia adelante, alertas. Emitió un sonido bajo, de preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó Juanito asomándose. En la distancia muy lejos un punto de luz se movía, luego otro. Eran luces de linterna, o quizás de faroles, saliendo del rancho y moviéndose por el camino. Iban despacio buscando algo, o a alguien. El corazón de Juanito dio un vuelco. «Te están buscando». Cajeta miró al niño, luego otra vez a las luces. Su mensaje era claro, no era seguro quedarse. «Tienes que irte», dijo Juanito, y un dolor agudo le cortó el pecho al decirlo. «Tienes que esconderte». Pero Cajeta no se movió. En cambio, se agachó un poco, doblando las patas delanteras. Miró a Juanito, luego a su lomo, luego otra vez al niño. Era una invitación. Juanito lo entendió. El caballo no había venido solo para una visita. Había venido para llevárselo. Las luces a lo lejos se hicieron un poco más brillantes. Se estaban acercando. El miedo le heló la sangre. Si lo encontraban aquí con el caballo, don Rodrigo se enojaría mucho más. A lo mejor lo metía a la cárcel, o le hacía daño a Cajeta. Sin dejar tiempo para que el miedo lo paralizara, Juanito actuó. Corrió a su catre, agarró la manta raída. Luego, con una decisión que no sabía que tenía, se acercó a Cajeta. El caballo permaneció muy quieto. Juanito trepó por su pata delantera doblada, agarrándose de su crin, y se subió a su lomo. Era alto, tan alto. Se acomodó, envolviéndose en la manta. Cajeta se levantó con suavidad, sin sacudir al niño. Dio media vuelta, alejándose de la casita y del camino principal. En vez de ir por donde habían venido las luces, se dirigió hacia el sur, donde el terreno se volvía más escarpado, hacia las barrancas que Juanito solo había visto desde lejos. El galope de Cajeta era suave y poderoso. Juanito se agarró de su crin, sintiendo el movimiento de los músculos bajo él. El viento de la noche le azotaba la cara. No iban por ningún camino. El caballo parecía saber a dónde iba, esquivando cactus y piedras en la oscuridad, siempre alejándose de las lucecitas que ahora eran como luciérnagas lejanas y enojadas. Después de un tiempo que pareció muy largo, Cajeta redujo la velocidad. Habían llegado a un lugar donde la tierra se abría. Era el principio de la barranca de Huentitán. Abajo, la oscuridad era profunda. Se escuchaba el sonido lejano del río, mucho más abajo. Cajeta empezó a bajar por un sendero estrecho que solo él parecía ver. Juanito se aferró más fuerte, cerrando los ojos. Sentía cómo el caballo colocaba cada casco con cuidado perfecto en el terreno inclinado. Finalmente, llegaron a un lugar más plano, una especie de repisa en la pared de la barranca. Frente a ellos, la oscuridad de una cueva. Cajeta se detuvo y se agachó de nuevo para que Juanito pudiera bajar. El niño se deslizó de su lomo, las piernas temblorosas. Estaba en un lugar completamente desconocido. La noche era más oscura aquí, el aire más fresco. El único sonido era el río abajo y su propia respiración. Cajeta lo empujó suavemente con la cabeza hacia la entrada de la cueva. Era una orden. Juanito entró. La cueva no era muy profunda, pero era suficiente. Adentro el suelo era de tierra y arena. Cajeta entró detrás de él, su gran cuerpo llenando el espacio. Se echó en el suelo, haciendo un sonido profundo de cansancio. Juanito se acurrucó junto a él, compartiendo el calor de su cuerpo. La manta no era suficiente contra el frío de la barranca, pero con Cajeta allí, no temblaba. «Gracias», le dijo al caballo, enterrando la cara en su cuello. Cajeta resopló, una respuesta. Poco a poco, el cansancio venció al miedo. Juanito se durmió, escuchando el ritmo tranquilo del corazón del caballo. El sol de la mañana entró a la cueva como una cuchilla de luz dorada. Cayó directamente sobre las patas traseras de Cajeta, que todavía estaba echado, durmiendo. Juanito se despertó. Su cuerpo le dolía por dormir en el suelo duro. Tenía hambre y sed. Pero al ver a Cajeta tranquilo a su lado, el pánico de la noche anterior se calmó. Se sentó y bostezó. La luz del sol iluminaba algo en las patas del caballo, algo que no había visto antes. Se acercó,
arrastrándose sobre las rodillas. Cajeta abrió un ojo, lo miró y volvió a cerrarlo, confiado. En la pata trasera izquierda de Cajeta, justo por encima del casco, había marcas. No eran heridas, eran como dibujos en su piel, de un blanco más claro que el resto de su pelaje oscuro, formas que se enlazaban, líneas que giraban. No parecían hechas por el hombre, parecían nacidas con él. Juanito extendió la mano y tocó una de las marcas con la punta del dedo. La piel era suave. Cajeta movió la pata, pero no para alejarse, solo un movimiento inconsciente. De repente, como si el toque hubiera abierto una puerta en su mente, una memoria llegó a Juanito. Una memoria de su abuelo. Estaba sentado en las piernas de su abuelo, frente al fuego de su vieja casa. El abuelo tenía una voz ronca y cariñosa. Y en esos tiempos, Juanito, los pueblos del valle no estaban solos, decía el abuelo. Tenían un protector, un espíritu que tomaba la forma de un caballo más grande y más sabio que todos los demás. Su pelaje era del color de la tierra por la noche. Juanito, con los ojos muy abiertos, escuchaba. Ese caballo, continuaba el abuelo, no se dejaba domar por la fuerza, no obedecía a los látigos. Él elegía, en cada generación, elegía a una persona con el corazón limpio, que lo entendiera sin palabras, y a esa persona la protegía, la cuidaba de todo mal. Eran amigos para toda la vida. ¿Y dónde está ese caballo, abuelo?, había preguntado el niño más pequeño. El abuelo había mirado el fuego, su rostro serio. Los hombres se olvidaron de él. Pensaron que era solo una historia. Lo buscaron para atraparlo, para venderlo, y el caballo se escondió. Se dice que duerme en las barrancas, esperando a que alguien con un corazón verdadero lo llame otra vez. La memoria se desvaneció. Juanito se quedó mirando las marcas en la pata de Cajeta. Su respiración se aceleró. No eran solo marcas, eran símbolos, eran una señal. Miró la cara dormida del caballo, la estrella blanca en su frente, su tamaño enorme, su fuerza, su inteligencia. Todo encajó. Abuelo, susurró Juanito para sí mismo. No era una historia. Cajeta abrió los ojos. Parecía que había estado escuchando sus pensamientos. Alzó la cabeza y miró al niño. En esa mirada negra y profunda, Juanito no vio un animal, vio a un guardián. Vio a un amigo que lo había elegido a él, a un niño pobre y callado, de entre todas las personas. Las lágrimas le llegaron a los ojos, pero no eran de tristeza, eran de un entendimiento tan grande que no cabía en su pecho de 6 años. Tú eres ese caballo, dijo, su voz temblorosa. Tú me elegiste a mí. Cajeta se levantó lentamente, se acercó a Juanito y apoyó su frente contra la del niño. Un gesto de pacto, un gesto de reconocimiento. En ese momento un sonido extraño llegó desde arriba, desde el borde de la barranca. Era una voz de hombre, lejana pero clara. Por aquí no hay nada, la tierra está muy dura para ver huellas. Otra voz respondió, más áspera. Era una voz que Juanito recordaba demasiado bien. La voz de Benjamín. Busquen mejor, ese caballo es grande, no puede desaparecer, y el mocoso seguro está con él. El miedo regresó de golpe, frío y real. Los hombres de don Rodrigo los estaban buscando, y estaban cerca. Las voces de los hombres resonaron en el aire quieto de la mañana, bajando desde el borde de la barranca como piedras que caían. Revisen entre esos árboles, puede que se hayan escondido allí. Juanito se quedó helado, pegado a Cajeta. El caballo ya estaba completamente alerta, sus orejas como punteros hacia los sonidos de arriba. Movió la cabeza, señalando hacia el interior de la cueva, más profundo. No, susurró Juanito agarrando un mechón de su crin. Allí es un callejón sin salida. Si entran, nos atraparán. Cajeta resopló, impaciente. Dio un paso hacia la entrada de la cueva, mirando hacia afuera. El sendero por el que habían bajado estaba a la izquierda. A la derecha, la pared de la barranca continuaba, más empinada. Una piedra pequeña se desprendió desde arriba y cayó rodando justo frente a la cueva. Polvo flotó en el aire. «Por aquí hay un sendero», gritó una voz, mucho más cerca ahora. Cajeta tomó la decisión. Empujó a Juanito con la cabeza hacia su costado. El mensaje era claro: súbete. Juanito no lo pensó 2 veces. Con la agilidad de quien ha trepado árboles y cercas toda su vida, se subió al lomo del caballo, agarrándose fuerte. En ese momento, una figura apareció en la parte superior del sendero. Era uno de los vaqueros, un hombre joven con sombrero. Los vio. «Jefe», rugió volviendo la cabeza. «Aquí están, en la cueva». Cajeta salió de la cueva al galope, pero no subió por el sendero. En vez de eso, giró a la derecha, hacia la pared de roca más empinada, donde no parecía haber camino. «¡Se escapan!», gritó el vaquero. Cajeta saltó.
No fue un salto hacia arriba, sino hacia un lado, a una repisa de roca que Juanito no había visto. La roca cedió un poco bajo sus cascos, desprendiendo pedazos que cayeron al vacío. Juanito cerró los ojos, enterrando la cara en la crin del caballo. Otro salto, y otro. Cajeta se movía por la pared de la barranca como una cabra, encontrando apoyos donde solo parecía haber piedra lisa. No iban hacia arriba, sino atravesando la cara de la barranca, alejándose del sendero y de los hombres. Desde arriba, Benjamín llegó jadeando al borde, con 2 vaqueros más. Vieron al caballo oscuro, con el niño aferrado a él, moviéndose por la pared imposible. ¡Disparalen!, ordenó Benjamín a uno de los hombres que cargaba una escopeta vieja. «Pero jefe, el niño», titubeó el vaquero. «El caballo es el que importa. Dispara para asustarlos, haz que pierdan el equilibrio». El vaquero apuntó con manos temblorosas y jaló el gatillo. ¡Pum! El disparo retumbó en la barranca, un sonido brutal que espantó a bandadas de pájaros. La bala pasó muy lejos, golpeando la roca metros por debajo de Cajeta, pero el estruendo fue suficiente. Cajeta se sobresaltó. En medio de un salto, su pata trasera resbaló en una roca suelta. Juanito gritó. Sintió como el caballo se torcía en el aire. Por un segundo terrible pensó que caerían. Pero Cajeta forcejeó, sus músculos se tensaron como cuerdas y logró colocar las otras 3 patas en una grieta más abajo. Quedaron colgando, balanceándose, mucho más abajo del borde y ahora también lejos de cualquier repisa segura. «Ahí están atrapados», gritó Benjamín, una sonrisa fea en su boca marcada. «Bajen por el sendero, rápido, los tenemos». Cajeta respiraba con fuerza, sus costados se inflaban como fuelles. Intentó mover una pata para trepar, pero la roca estaba demasiado lisa. Estaban atascados. Juanito miró hacia abajo. El suelo de la barranca estaba lejos, muy lejos. Un vértigo espantoso le dio vueltas en la cabeza. Miró hacia arriba. Los hombres empezaban a bajar por el sendero principal que serpenteaba. Llegarían a su nivel en unos minutos. «Cajeta», susurró desesperado. «No podemos». El caballo giró la cabeza y lo miró. En sus ojos negros no había pánico, había determinación. Luego, Cajeta miró hacia un lado, a lo largo de la pared. Unos metros más allá, una corriente de agua pequeña y blanca caía desde lo alto, creando un hilo de musgo verde y piedras húmedas. Sin avisar, Cajeta se impulsó. No fue un salto, sino un movimiento de escalador. Se lanzó de costado hacia la franja de musgo. Sus cascos se hundieron en el barro blando y resbaladizo, pero la vegetación les dio un poco de tracción. Resbalaron varios metros por la cascada de agua chorreando, pero Cajeta no se detuvo. Usó la corriente húmeda como un camino, deslizándose más que saltando, bajando por la pared en un ángulo traicionero. «Se están yendo por la cascada», gritó uno de los vaqueros desde el sendero. Benjamín maldijo. «Sigan bajando, tienen que salir abajo». Juanito se aferraba con todas sus fuerzas. El agua fría los empapó. El mundo era un torbellino de roca verde, agua blanca y el sonido ensordecedor de los cascos resbalando en el barro. De repente, la pendiente se suavizó. Cajeta cayó los últimos metros y aterrizó con un golpe sordo en un suelo de arena y piedras de río, junto a un pequeño hilo de agua que serpenteaba en el fondo de la barranca. Estaban abajo, en el lecho del río, mucho más abajo del sendero por donde bajaban los hombres. Cajeta sacudió su cuerpo, lanzando agua en todas direcciones. Jadeaba, pero sus ojos brillaban. Habían burlado el primer obstáculo. «Eres increíble», dijo Juanito, todavía temblando. Pero no había tiempo. Las voces de los hombres todavía se escuchaban arriba, discutiendo sobre cómo bajar. «Por allá, el terreno es más fácil», gritó uno. Cajeta olió el aire. El fondo de la barranca era un laberinto de rocas gigantes, árboles retorcidos y el río principal, que corría más fuerte unos cientos de metros adelante. Sin dudar, se lanzó al trote, esquivando piedras, entrando en la sombra fresca y profunda del cañón. Corrieron por lo que pareció una eternidad. El sonido del río se hizo más fuerte. Finalmente lo vieron, una cinta de agua café y espumosa que corría con fuerza entre las rocas. Cajeta se detuvo en la orilla. El agua era profunda y rápida. «No podemos cruzarlo», dijo Juanito, su voz llena de desaliento. «Nos llevará la corriente». Detrás de ellos, a lo lejos, se oyó un silbido. Era Benjamín, reagrupando a sus hombres. Estaban ganando terreno. Cajeta miró el agua. Luego miró río arriba. Dio unos pasos, sus orejas moviéndose, escuchando algo que Juanito no podía oír. Empezó a caminar junto a la orilla, contra la corriente.
¿A dónde vamos?, preguntó Juanito, pero el caballo no se detuvo. Doblaron una curva y vieron por qué Cajeta había venido aquí. El río, al golpear contra una pared de roca, había creado un vado. El agua era más baja, más extendida, y las piedras grandes sobresalían como escalones. Era peligroso, pero posible. Ahí, señaló Juanito. En ese momento Benjamín y 3 de sus hombres aparecieron entre los árboles, a unos 50 metros de distancia. Los vieron. ¡Alto!, rugió Benjamín, y empezó a correr hacia ellos, sacando una cuerda con un nudo corredizo de su cinturón. Cajeta entró al río sin vacilar. El agua fría le llegó al vientre de inmediato. La corriente tiraba con fuerza, pero el caballo avanzó, colocando cada casco con precisión en las piedras resbaladizas del fondo. «No dejen que crucen», ordenó Benjamín. Los vaqueros se detuvieron en la orilla. Uno de ellos tomó su reata y empezó a girarla sobre su cabeza. El lazo silbó en el aire. Cajeta estaba a medio cruce, luchando contra la fuerza del agua. Juanito miraba hacia atrás, aterrado. Vio cómo el vaquero lanzaba el lazo. Se movió. Por instinto, Juanito se tiró hacia un lado en el lomo de Cajeta, agarrándose de su cuello. El lazo pasó silbando, rozando la oreja de Juanito, y cayó al agua con un chapuzón. «Inútil», gritó Benjamín, y él mismo tomó la reata. Cajeta aprovechó el momento. Con un esfuerzo final, salió del agua en la orilla opuesta, chorreando. Estaban del otro lado. Benjamín, al otro lado del río, los miró con una rabia fría. El agua era demasiado rápida para que sus hombres la cruzaran a pie. Tendrían que buscar otro vado más arriba, y eso les tomaría tiempo. «Esto no se acaba aquí, niño», le gritó a Juanito, su voz distorsionada por el sonido del río. «Ese caballo tiene un dueño. Es propiedad de don Rodrigo. Eres un ladrón. Yo no lo robé», gritó Juanito, encontrando una fuerza nueva en su voz. «Él vino por mí». Benjamín solo soltó una risa seca. «Dile eso al juez. Te esperan unos años oscuros, mocoso». Dio media vuelta y empezó a dar órdenes a sus hombres para rodear el río. Sabía que el terreno del otro lado era más accidentado, más lleno de escondites. Pero también sabía algo más. Un niño y un caballo necesitan comer y beber. No pueden esconderse para siempre. Cajeta, sintiendo que el peligro inmediato había pasado, pero no la amenaza, empezó a caminar. No galopó. Estaba cansado. Caminaron por un bosque de árboles altos y extraños que crecían en la barranca. El aire era fresco y húmedo. Era un mundo diferente al de los pastizales soleados de El Porvenir. Después de un rato, encontraron un pequeño manantial que brotaba de la roca, formando un charco cristalino. Cajeta bebió largamente. Juanito se bajó y bebió también con sus manos. El agua era dulce y fría. Se sentó en una piedra, exhausto. El sol de la mañana ya estaba alto, filtrándose por las hojas. Tenía hambre, tenía miedo, pero miraba a Cajeta, que pasía algo de hierba escasa cerca del manantial, y sentía que no estaba solo. «Ellos no se van a rendir, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Cajeta alzó la cabeza. Sus orejas se movieron, escuchando los sonidos del bosque. Luego miró a Juanito. En su mirada, el niño vio la respuesta. No se rendirían, porque Benjamín no quería solo recuperar un caballo. Había visto algo en los ojos del capataz, algo que deseaba. De repente, Cajeta se puso rígido, olfateó el aire. Luego, caminó hacia una pared de roca cubierta de enredaderas gruesas. Empujó la vegetación con su hocico, revelando una entrada oscura. Era otra cueva, pero esta entrada era más pequeña, bien escondida. Miró a Juanito y luego a la cueva. «¿Ahí?», preguntó Juanito. Cajeta asintió con la cabeza, un movimiento claro. Juanito se acercó. La entrada era baja, pero una vez dentro, la cueva se abría un poco más. Había espacio para que Cajeta entrara y se echara. Era seca y olía a tierra vieja. Un escondite perfecto. Entraron. Cajeta se echó cerca de la entrada, donde podía ver sin ser visto. Juanito se acurrucó a su lado, compartiendo su calor. El sonido del río era un murmullo lejano. Aquí, parecía que el mundo de don Rodrigo y Benjamín no existía, pero Juanito sabía que sí existía. Y tarde o temprano, tendrían que salir de la barranca. Tenían que comer, tenían que beber. Miró las marcas blancas en la pata de Cajeta, apenas visibles en la penumbra de la cueva. Su abuelo le había contado sobre un protector, pero las historias no decían nada sobre cómo escapar de hombres verdaderos, con cuerdas y deseos de dinero. «¿Qué vamos a hacer, Cajeta?»,
susurró, su voz llena de una confusión que iba más allá de sus 6 años. El caballo no tenía una respuesta, solo descansaba su cabeza en el suelo, vigilante, sabiendo que la caza había comenzado, y que ellos eran los perseguidos. El tiempo pasó lentamente en la cueva escondida. Un rayo de sol, filtrándose por una grieta en lo alto, se movió por el suelo de tierra como el puntero de un reloj que solo Juanito podía ver. Su estómago rugía con un hambre profunda y dolorosa. La emoción de la huida se había desvanecido, dejando solo el cansancio y una preocupación fría. Cajeta dormitaba cerca de la entrada, pero sus orejas no dejaban de moverse, captando cada sonido del bosque de la barranca, el canto de un pájaro, el crujido de una rama, el rumor lejano del río. Juanito se arrastró hacia donde estaba el caballo, se sentó frente a sus patas traseras. La luz del sol que entraba por la grieta iluminó perfectamente las marcas blancas en la pata izquierda de Cajeta. Ahora, con calma, podía verlas bien. No eran manchas al azar, formaban un patrón, líneas que se cruzaban, círculos pequeños dentro de otros más grandes, espirales que parecían moverse si las mirabas por mucho tiempo. Le recordaron a algo, no a un dibujo de un libro, sino a las historias que su abuelo contaba. Cerrando los ojos, dejó que el recuerdo viniera, fuerte y claro. Estaba sentado en el regazo de su abuelo, frente al fuego crepitante. Afuera, la noche era negra. El abuelo tenía una manta sobre los hombros y su voz era grave y musical. «No todo se ve con los ojos, Juanito», decía el viejo, acariciando el cabello del niño. «Hay verdades que se guardan en la sangre, como la historia del guardián del valle. Era un gigante, abuelo. Era un caballo, pero no uno cualquiera. Nació cuando la tierra era joven, de la unión del primer rayo de luna y el suspiro de los volcanes. Su cuerpo era del color de la noche sin estrellas, y en sus patas llevaba escritas las promesas de la tierra: protección para los puros de corazón, fuerza para los justos. ¿Y dónde está ahora?». El abuelo miraba las llamas, su rostro serio. Los hombres se volvieron codiciosos, quisieron atraparlo para vender su poder. Lo persiguieron con lazos y con miedo en el corazón. El guardián no huyó por cobardía, se escondió por sabiduría, porque un poder así, en manos equivocadas, sería una maldición. Se dice que se retiró a lo más profundo de las barrancas, a esperar. ¿A esperar qué? A que llegara alguien que no lo buscara con las manos, sino con el alma. Alguien que no quisiera dominarlo, sino entenderlo. Un niño, tal vez. Un niño que todavía supiera escuchar el lenguaje del viento y el latido de la tierra. Cuando ese alguien llegara, el guardián saldría de su escondite y lo reconocería por una señal, las marcas de la creación en sus patas, y entonces elegiría, porque el guardián no tiene dueño, solo tiene un amigo, uno por cada vida. Juanito, con los ojos muy abiertos, preguntó: «¿Y si el niño tiene miedo?». El abuelo lo abrazó. «El guardián no elige a los que no tienen miedo, mijito. Elige a los que, a pesar del miedo, tienen el corazón limpio. Esa es la verdadera fuerza». El recuerdo se desvaneció, dejando a Juanito temblando en la cueva. No eran solo palabras de un cuento, eran una llave que abría una puerta que estaba frente a él. Abrió los ojos y miró fijamente las marcas en la pata de Cajeta. Luego, miró la cara del caballo. Cajeta había abierto los ojos y lo observaba, tranquilo, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Tú», la voz de Juanito era un hilo de sonido. «Tú eres el guardián, el de las historias de mi abuelo». Cajeta emitió un sonido suave, profundo, asintió con la cabeza, una vez, con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Y me elegiste a mí», continuó Juanito, sintiendo cómo las lágrimas calientes le rodaban por las mejillas. No era tristeza, era la abrumadora sensación de ser visto, de ser entendido, por primera vez desde que su abuelo murió. «¿Por qué a mí? Solo soy un niño, no tengo nada». Cajeta se levantó y se acercó, frotó su hocico suavemente contra el brazo de Juanito. Luego, con un movimiento lento, colocó su cabeza sobre el pequeño pecho del niño, justo sobre su corazón. Lo dejó allí por un momento, sintiendo el latido rápido y nervioso. Esa fue la respuesta. No lo había elegido por lo que tenía, lo había elegido por lo que era, por lo que sentía, por el corazón que a pesar del miedo y la soledad no se había endurecido. Juanito abrazó la enorme cabeza del caballo, enterrando su cara en el cuello cálido. «Eres mi amigo», susurró, «mi verdadero amigo». Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, una sensación de calma, profunda y antigua, llenó a Juanito. El hambre y el miedo no se habían ido, pero ahora tenían un sentido. Estaba protegiendo a su amigo, y su amigo lo estaba protegiendo a él.
Mientras tanto, en el rancho El Porvenir, la atmósfera era de derrota y rabia contenida. Benjamín y sus hombres llegaron al patio principal al atardecer, cubiertos de polvo y con cara de cansancio. Habían pasado todo el día buscando en la barranca, pero el terreno era traicionero y el caballo y el niño parecían haber desaparecido en el aire. Don Rodrigo los esperaba en el portalón de la casa grande. No había salido en todo el día. Tenía el ceño fruncido y los ojos inyectados en sangre. En su mano derecha apretaba con fuerza un vaso vacío. ¿Y? Preguntó, sin saludar. Su voz era rasposa. Benjamín se quitó el sombrero, fingiendo una actitud respetuosa que no sentía. Se nos escaparon, patrón. Cruzaron el río Ameca en la parte profunda de la barranca. El terreno del otro lado es muy cerrado. Perdimos el rastro. Don Rodrigo apretó el vaso hasta que los nudillos se pusieron blancos. Un caballo enorme y un niño. ¿Y no pueden encontrarlos? No es un caballo normal, don Rodrigo, dijo Benjamín, bajando la voz, como si compartiera un secreto peligroso. Y el niño, hay algo raro en ese niño. ¿A qué te refieres con raro?, preguntó don Rodrigo, pero su tono no era de burla. Había una tensión nueva en sus palabras. Benjamín se acercó un paso más, miró a los otros vaqueros y les hizo un gesto con la cabeza para que se fueran. Cuando estuvieron solos, habló. Los hombres hablan, patrón, dicen cosas. Cuando el niño se acercó al caballo, no usó las manos, usó palabras, un susurro, y la bestia, que no obedece a nadie, se arrodilló ante él como un cachorro. Ya lo vi, dijo don Rodrigo secamente. Pero lo que no vio, insistió Benjamín, es lo que pasó después. Cuando los perseguíamos en la barranca, el caballo hacía cosas, saltaba por paredes donde no hay camino, encontraba cuevas escondidas. Era como si el animal y el niño estuvieran conectados, como si compartieran un pensamiento. Don Rodrigo se estremeció, casi imperceptiblemente, ajustó el anillo en su dedo. ¿Qué estás insinuando, Benjamín? El capataz miró a los lados dramáticamente. No lo digo yo, jefe, lo dicen los viejos del pueblo. Doña Socorro, la curandera, siempre le ha llevado comida al niño. Ella sabe de hierbas y de otras cosas. ¿Otras cosas? Cosas de antes, susurró Benjamín. De cuando la gente creía en espíritus y en pactos con la tierra. Yo no creo en esas tonterías, claro, pero ¿y si el niño sí cree? ¿Y si está usando algo antinatural para controlar al caballo? No para calmarlo, sino para robarlo, para usarlo. Don Rodrigo palideció. La palabra antinatural se quedó flotando en el aire como un mal olor. Él no era un hombre supersticioso, pero la muerte de su hijo había abierto una grieta de miedo en su alma, un miedo a lo que no podía controlar, a las maldiciones, a la mala suerte. ¿Usarlo para qué?, preguntó, su voz más baja. Benjamín se encogió de hombros, pero sus ojos pequeños brillaban con malicia. ¿Quién sabe? Un caballo así, bajo un control así, podría hacer mucho daño, podría espantar al ganado, podría destruir los cercados, podría maldecir la tierra, hacer que los pozos se sequen, que las cosechas se pierdan. Cada palabra de Benjamín era una semilla de veneno, cuidadosamente elegida. Sabía que don Rodrigo, en su orgullo, temía por encima de todo perder lo que tenía, su rancho, su legado. Don Rodrigo dio un largo trago de su vaso vacío, dándose cuenta tarde de que no había nada. Esos son patrañas de gente ignorante, dijo, pero sin convicción. Puede ser, patrón, asintió Benjamín, haciendo un gesto de sumisión. Pero mientras el niño y ese caballo estén libres en la barranca, cerca de sus tierras, la gente va a seguir hablando. Van a decir que don Rodrigo Mendoza dejó que un brujito y su animal endemoniado le robaran su mejor caballo, y ahora acampan a sus anchas, haciendo quién sabe qué rituales en sus fronteras. La imagen que pintaba Benjamín era poderosa y humillante. Don Rodrigo no solo sería un hombre que perdió un caballo, sino un hombre débil, burlado por un niño y sus artes oscuras. Su reputación, el pilar de su vida, se desmoronaría. Vio la duda, el miedo creciendo en los ojos de su patrón. Aprovechó el momento. Lo mejor, por el bien de El Porvenir y de su buen nombre, sería resolver esto rápido, y de manera definitiva. Don Rodrigo lo miró fijamente. ¿Definitiva? Traerlos de vuelta, a los dos. Pero si el niño se resiste con sus trucos, pues a veces hay que usar la fuerza necesaria para proteger lo suyo. Benjamín mantuvo la mirada. No estaba pidiendo permiso, estaba ofreciendo una solución y dejando claro que requeriría manos sucias. Don Rodrigo guardó silencio por un largo momento.
Miró hacia la barranca que desde aquí parecía una cicatriz oscura en la tierra. Pensó en el niño pequeño y tranquilo. Luego, pensó en las risas ocultas de los otros hacendados, en los rumores, en la mancha en el honor de su familia. Pensó en su hijo muerto y en cómo había fallado en protegerlo. No fallaría en proteger su legado. El miedo y el orgullo hablaron más fuerte que la pequeña duda que le había producido la escena en el patio. Se volvió hacia Benjamín. Su rostro era una máscara dura. «Haga lo que tenga que hacer», dijo, cada palabra saliendo como un trozo de hielo. «Recupere mi propiedad y limpie mi tierra de cualquier problema. No quiero saber los detalles, solo quiero resultados». Una sonrisa fea, torcida por la cicatriz, se dibujó en el rostro de Benjamín. Era exactamente lo que quería oír, un cheque en blanco para la crueldad. «Como usted ordene, don Rodrigo, no se preocupará más por esto». Don Rodrigo asintió, dio media vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta de golpe. Se quedó parado en la oscuridad del salón, respirando con dificultad. La orden estaba dada. Pero en el silencio de la habitación, la imagen del niño abrazando al caballo volvió a atormentarlo, mezclándose con el recuerdo de otro niño, hace mucho tiempo, enterrado bajo una lápida blanca en el panteón familiar. Afuera, Benjamín se ajustó el cinturón. Ahora tenía permiso, y tenía un plan. No solo atraparía al caballo, se aseguraría de que el niño no fuera un estorbo, y luego, con el animal mágico en su poder, los verdaderos beneficios empezarían. Don Rodrigo solo veía una amenaza a su orgullo. Benjamín veía una mercancía de un valor incalculable. Miró hacia la barranca, ahora bañada por las últimas luces del atardecer. «Disfruten su última noche libre, ratoncito», murmuró para sí mismo. «Mañana, el juego cambia». La noche en la cueva fue larga y fría. Juanito pasó horas acurrucado contra Cajeta, escuchando los sonidos desconocidos de la barranca, animales que chillaban, el viento silbando en las grietas. El hambre era un dolor sordo y constante en su estómago. Al amanecer, su decisión estaba tomada. «No podemos quedarnos aquí», le dijo a Cajeta mientras el primer rayo de luz entraba por la grieta. «No tenemos comida, no tenemos agua limpia. Tú tienes que comer hierba, pero yo...» Cajeta lo miró, comprensivo. Él también tenía hambre. La hierba escasa cerca del manantial no era suficiente. «Necesito ir al pueblo», continuó Juanito, hablando más para sí mismo. «Necesito ver a doña Socorro. Ella nos ayudará. Ella sabe qué hacer». La idea de salir de la seguridad relativa de la cueva lo aterraba. Pero la idea de quedarse y debilitarse hasta que Benjamín los encontrara sin lucha era peor. Cajeta se levantó. Asintió con la cabeza hacia la entrada de la cueva. Estaba de acuerdo. «Tú tienes que quedarte», dijo Juanito poniendo una mano en su hocico. «Eres muy grande, te verían, yo iré solo, conozco caminos pequeños». El caballo negó con fuerza, resoplando, no le gustaba la idea. «Tengo que ir, Cajeta», insistió Juanito, su voz firme por primera vez. «Es la única manera, te prometo que volveré, nos esconderemos en otro lugar después». Cajeta lo observó durante un largo minuto. Finalmente bajó la cabeza en un gesto de aceptación, pero sus ojos mostraban preocupación. Juanito salió de la cueva con cuidado, escondiéndose entre la vegetación espesa. Subió por la barranca usando un camino diferente, más difícil pero más escondido, que él recordaba de cuando a veces venía a buscar leña con su abuelo. Tardó varias horas en llegar al borde, sudando y con las manos arañadas. Desde allí, vio el pueblo de Ameca a lo lejos, tranquilo bajo el sol de la mañana, y más cerca, el rancho El Porvenir. Vio vaqueros moviéndose como hormigas en el patio, sintió un escalofrío, bajó del cerro y se metió por los callejones traseros del pueblo, evitando la plaza principal. Se pegaba a las paredes, como una sombra. Su corazón latía fuerte cada vez que escuchaba una voz o unos pasos. Finalmente, llegó a la pequeña casa de doña Socorro, en la orilla del pueblo. El jardín estaba lleno de plantas y hierbas. La puerta estaba entreabierta. Juanito miró a todos lados. No vio a nadie. Con un último vistazo de precaución, se deslizó dentro. La casa olía a tierra húmeda, a hierbas secas y a tortillas calientes. Doña Socorro estaba en su pequeña cocina, de espaldas, machacando algo en un molcajete de piedra. Tarareaba una vieja canción de cuna. «Doña Socorro», susurró Juanito. La anciana se dio la vuelta lentamente. No pareció sorprendida. Sus ojos color avellana lo examinaron, viendo el polvo, la ropa rasgada, el miedo en su rostro. «Ay, niño», dijo, y su voz era un bálsamo. «Ven, siéntate».
Juanito se derrumbó en una silla de madera junto a la mesa. Doña Socorro le sirvió un vaso de agua fría y puso frente a él una tortilla con queso. Juanito comió y bebió como si no lo hubiera hecho en años. Gracias, logró decir entre bocados. Cuéntame, dijo doña Socorro sentándose frente a él. ¿Dónde está el caballo? En la barranca, escondido, dijo Juanito. Doña Socorro, él no es un caballo normal, tiene marcas en las patas, como las de la historia del guardián que me contaba mi abuelo. Doña Socorro asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Tu abuelo era un hombre sabio, no contaba cuentos para dormir, contaba verdades disfrazadas de historias. Entonces, ¿es verdad? ¿Cajeta es el guardián? Hay muchos nombres para las cosas verdaderas, dijo la anciana. Algunos le dicen espíritu, otros protector. Tu abuelo le decía el guardián. Lo importante no es el nombre, Juanito. Lo importante es la conexión. Él te eligió. Juanito tragó saliva. ¿Por qué a mí? Doña Socorro lo miró con una ternura infinita. Porque la bondad no se mide en años, ni en fuerza, ni en riquezas. Se mide en el corazón, y tu corazón, a pesar de todo el dolor, sigue limpio. Tu madre era así. Juanito se quedó con la respiración entrecortada. ¿Mi mamá? La anciana suspiró, mirando por la ventana hacia los cerros. Tu madre, Lucía, tenía un don, como el tuyo, pero más callado aún. Los animales no le tenían miedo. Los pájaros venían a sus manos. Los caballos más nerviosos se calmaban cuando ella les hablaba. Ella decía que no era magia, era solo escuchar de verdad. Yo no la conocí, dijo Juanito, su voz muy pequeña. Era una luz, esa mujer, dijo doña Socorro. Tu don viene de ella, Juanito, y de tu abuelo que te enseñó a respetarlo. Es un regalo de tu familia, no es una maldición, es una responsabilidad. Benjamín nos está buscando, dijo Juanito, el miedo regresando. Don Rodrigo le dijo que hiciera lo que sea necesario. Tienen miedo de Cajeta, piensan que hacemos brujería. Una chispa de enojo brilló en los ojos de la anciana. El miedo hace que los hombres vean monstruos donde solo hay bondad. Benjamín no tiene miedo, niño. Tiene ambición. Él ve un caballo especial y solo piensa en el precio que podría tener. Se levantó y fue a un viejo cofre de madera en un rincón. Lo abrió y sacó algo pequeño, envuelto en un trozo de tela de seda desgastada. Volvió a la mesa y desenvolvió el objeto frente a Juanito. Era una piedra. No era perfectamente redonda. Era irregular, pero su superficie era lisa. Tenía un color café oscuro, pero cuando la luz de la ventana la tocó, brilló con destellos dorados y rojizos en su interior, como si tuviera un pequeño fuego atrapado. Esto era de tu madre, dijo doña Socorro, su voz grave. Ella la encontró en el río cuando era una niña. Siempre la llevaba consigo. Me la dio a mí para que te la cuidara, para cuando fueras mayor. Le tendió la piedra a Juanito. El niño la tomó. Era cálida al tacto, no fría como las piedras del río. ¿Para qué sirve?, preguntó. No sirve para nada, corrigió doña Socorro. No es un amuleto mágico, es un recordatorio de tu mamá, de tu abuelo, de quién eres. Cuando tengas miedo o cuando dudes, tómala en tu mano. Recuerda que tu fuerza no viene de fuera, viene de tu sangre, de tu corazón, de la verdad de tu amistad con Cajeta. Eso es más fuerte que cualquier amenaza. Juanito cerró la mano alrededor de la piedra. Sintió una calma extraña, como un abrazo que venía del pasado. La guardó en el bolsillo de sus pantalones cortos, que apenas servía. Tienes que irte de la barranca, dijo doña Socorro. Su tono era urgente. Benjamín no se detendrá. Tienes que ir más lejos, hacia el sur tal vez, a un lugar donde nadie los conozca. Pero, ¿y mi casa?, preguntó Juanito. Tu casa ahora es donde esté tu amigo, dijo la anciana con firmeza. Yo te ayudaré, te daré un poco de comida para el camino, pero tienes que irte hoy, ahora. Mientras doña Socorro preparaba un pequeño atado con tortillas, frijoles y un pedazo de queso, Juanito miraba por la ventana. Se sentía un poco mejor, más fuerte. Tenía un plan. Regresaría con Cajeta, comerían y huirían hacia el sur antes de que anocheciera. Lo que no vio, porque estaba escondido detrás de un gran nopal al otro lado del camino, fue a Benjamín. El capataz no estaba en el rancho. Estaba en el pueblo, preguntando discretamente, escuchando. Había visto a Juanito escurrirse entre las casas y lo había seguido. Ahora, agazapado, observaba la casa de la curandera. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. No entró, no hizo ningún ruido. Esperó. Minutos después Juanito salió, con el pequeño atado de comida en la mano y una determinación nueva en sus ojos. Miró a ambos lados y empezó a caminar rápido, de vuelta hacia los cerros, hacia la barranca.
Benjamín esperó a que el niño estuviera a una distancia segura. Luego, salió de su escondite. No siguió a Juanito directamente. En cambio, caminó lentamente hasta la puerta de Doña Socorro y empujó la puerta, entrando sin llamar. La anciana estaba limpiando la mesa. Se dio la vuelta, y al verlo, su rostro se congeló en una expresión neutra, pero sus ojos se endurecieron. «Señora Socorro», dijo Benjamín quitándose el sombrero con una falsa cortesía. «Buenos días». «¿Qué quiere Benjamín?», preguntó ella sin ofrecerle una silla. «Solo vine a hacerle una pregunta, por el bien del pueblo, usted sabe». Se acercó un paso. «Ese niño, el huerfanito, usted lo conoce bien, ¿dónde se esconde?». «No sé de qué habla», dijo Doña Socorro, volviéndose para seguir limpiando. «Juanito es un niño que anda por ahí, como todos los niños». «No, no como todos los niños», insistió Benjamín, su voz baja y pegajosa. «Este tiene un caballo que no es suyo, y anda metiendo ideas raras en la cabeza de la gente. Ideas sobre espíritus y protectores. Eso es peligroso, señora. Causa problemas». «Lo único que causa problemas es la codicia de los hombres», replicó ella sin mirarlo. Benjamín ignoró el comentario, dio otro paso, mirando alrededor. Sus ojos se posaron en el cofre de madera, todavía abierto. «Usted le dio algo al niño. Lo vi salir con un paquete, comida tal vez, para ayudarlo a seguir escondiéndose, ¿eh?». Doña Socorro se volvió para enfrentarlo. Su pequeña estatura parecía más grande en ese momento. «El niño tiene hambre. Eso no es un crimen». «Ayudar a un ladrón sí lo es», dijo Benjamín, soltando la última palabra como un látigo. «Don Rodrigo quiere su propiedad de vuelta, y yo tengo órdenes de traerla. Si usted sabe dónde están y no lo dice, podría tener problemas. Podrían decir que es cómplice, una curandera metida en brujerías. La gente puede volverse en su contra muy rápido». Era una amenaza clara y sucia. Doña Socorro lo sabía. Respiró hondo conteniendo su ira. «No sé dónde está», repitió, con una calma forzada, «y si lo supiera no se lo diría a usted». Benjamín la estudió por un momento. Luego asintió como si hubiera obtenido la respuesta que quería de todos modos. «Como usted diga», dijo, volviéndose hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Pero sepa esto, viejita, el niño volvió a la barranca, lo vi con mis propios ojos, y ahora yo también sé por dónde. La cacería ya casi termina». Salió, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. Doña Socorro se quedó parada en el centro de la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Había fallado. Al intentar ayudar había llevado al peligro directamente a la puerta de Juanito. Benjamín no necesitaba que ella le dijera el lugar exacto. Solo necesitaba confirmar que el niño regresaba a la barranca y saber por qué entrada del pueblo salía. Eso era suficiente. Corrió a la ventana. Vio a Benjamín alejándose a paso rápido, no hacia el rancho, sino hacia los cerros, siguiendo la misma dirección que Juanito. Iba a reunir a sus hombres. Iba directo a la cueva. Ella tenía que avisar a Juanito, pero ya era tarde. El niño tenía una ventaja, pero Benjamín conocía la barranca casi tan bien como los animales, y tenía odio y ambición de su lado. Con manos temblorosas, Doña Socorro empezó a atar un rebozo alrededor de sus hombros. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Ir al rancho quizás, enfrentar a don Rodrigo, algo, cualquier cosa. Mientras tanto, Juanito, inconsciente del peligro que se acercaba, trepaba con determinación de vuelta a la barranca, la piedra cálida de su madre golpeando suavemente contra su pierna en el bolsillo, y el pequeño atado de comida que sabía a esperanza. Juanito llegó a la cueva jadeando, el corazón latiéndole con fuerza por el esfuerzo de la subida y por la emoción de tener un plan. La luz de la tarde ya comenzaba a dorar la entrada. Cajeta estaba justo donde lo había dejado, vigilante. Al verlo, el caballo resopló, un sonido de alivio. «Ya volví», dijo Juanito acercándose. Sacó el pequeño atado de tela. «Mira, Doña Socorro nos dio comida». Se sentó en el suelo de la cueva y desenvolvió la tela. Había tortillas de maíz, frijoles cocidos envueltos en una hoja y un pedazo de queso blanco. Partió el queso en dos, le dio la mitad a Cajeta, que la tomó con suavidad de su mano. Luego empezó a comer los frijoles con una tortilla. El sabor a hogar, a seguridad, le llenó la boca y casi le hizo llorar. «Ella me dijo algo, Cajeta», continuó, con la boca llena. «Me dijo que mi mamá también podía hablar con los animales, que mi don viene de ella». Sacó la piedra del bolsillo y la mostró. «Y me dio esto. Era de ella. Es un recordatorio».
Cajeta olió la piedra. Cuando la luz del atardecer la tocó, los destellos dorados en su interior parecieron avivarse. El caballo emitió un sonido suave, casi un ronroneo, y frotó su cabeza contra la mano de Juanito que sostenía la piedra. Una corriente de calidez, como un entendimiento mutuo, fluyó entre ellos. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Juanito, guardando la piedra de nuevo en su bolsillo. «Doña Socorro dijo que debemos ir al sur, lejos, antes de que anochezca. Tú estás más fuerte ahora, ¿verdad?» Cajeta asintió. Se levantó, estirando sus patas. Parecía más vigoroso después de descansar y comer un poco. Estaba listo. Fue entonces cuando un sonido los paralizó a los dos. No era un sonido del bosque. Era el clic metálico, seco e inconfundible, del martillo de una escopeta siendo amartillado. En la entrada de la cueva, bloqueando la luz, apareció la figura ancha de Benjamín. Tenía la escopeta en las manos, apuntando al suelo por el momento. Detrás de él, otros 3 vaqueros llenaban el espacio, con cuerdas y reatas en las manos. Habían llegado en completo silencio. «Buenas tardes, ratoncito», dijo Benjamín con esa media sonrisa que torcía su cicatriz. «Qué bonita casita tienes». Juanito se puso de pie de un salto, su corazón se encogió de terror. Se interpuso instintivamente entre los hombres y Cajeta. Cajeta emitió un bufido furioso, bajo y profundo. Se plantó firme, sus orejas completamente hacia atrás, sus ojos negros fijos en Benjamín. «No se muevan», ordenó Benjamín a sus hombres, sin dejar de mirar al caballo. Su voz era calmada, peligrosa. «El niño primero». «Déjenlo en paz», gritó Juanito, encontrando su voz. «No hizo nada malo». «Robar un caballo es algo malo», dijo Benjamín, dando un paso lento hacia adentro. Sus ojos pequeños escudriñaron la cueva. «No se muevan», ordenó Benjamín a sus hombres, sin dejar de mirar al caballo. Su voz era calmada, peligrosa. «El niño primero». «Déjenlo en paz», gritó Juanito, encontrando su voz. «No hizo nada malo». «Robar un caballo es algo malo», dijo Benjamín, dando un paso lento hacia adentro. Sus ojos pequeños escudriñaron la cueva, calculando. «Y esconderse también. Ya se acabó el juego. El caballo regresa con su dueño. Y tú, bueno, tendrás que explicarle al juez tus trucos de magia». «No es magia», dijo Juanito temblando. «Es mi amigo». Benjamín soltó una risa corta y falsa. «Bonito, ahora aléjate del animal». «No». La negativa, clara y firme, sorprendió incluso a Juanito. Se aferró a la crin de Cajeta. La paciencia de Benjamín se agotó. «Agárrenlo», ordenó. 2 vaqueros se abalanzaron hacia Juanito. Fue la chispa que detonó todo. Cajeta atacó. No era un ataque ciego. Fue rápido como un rayo. Giró su parte trasera y lanzó una coz poderosa que pasó silbando a centímetros del primer vaquero, obligándolo a tirarse al suelo. Gustó. El hombre tiró con todas sus fuerzas tratando de estrangularlo. Cajeta ahogó un relincho. Se retorció, su fuerza enorme haciendo que el vaquero saliera despedido contra la pared de la cueva con un golpe sordo. La cuerda se soltó. En la confusión, Juanito intentó correr hacia la entrada, pero Benjamín estaba allí. El capataz dejó la escopeta a un lado y agarró al niño por el brazo con una mano de hierro. «Te tengo, mocoso». Juanito forcejeó, gritó, pateó. Cajeta, al verlo en peligro, cargó contra Benjamín, pero los otros 2 vaqueros se habían recuperado. Uno agarró la crin del caballo, el otro intentó pasar otra cuerda alrededor de sus patas delanteras. Fue una pelea caótica, de sudor, polvo, gritos y los furiosos bufidos de Cajeta. El caballo era una fuerza de la naturaleza, pateando, girando, mordiendo el aire. Mantenía a raya a los vaqueros, pero no podía acercarse a Benjamín sin poner en peligro a Juanito, que luchaba en sus brazos. Juanito, desesperado, usó su única arma. Mordió la mano de Benjamín con todas sus fuerzas. «¡Ah, maldito!», gritó el capataz, soltándolo por un instante de sorpresa y dolor. Juanito cayó al suelo. En la caída, algo se salió de su bolsillo y rodó por la tierra, hacia el centro de la cueva. Era la piedra, el amuleto de su madre. Cayó justo donde un rayo de luz del atardecer la iluminó, y sus destellos internos brillaron como un pequeño faro. Todos se detuvieron por una fracción de segundo, viendo la piedra brillar con una luz que no parecía natural. Benjamín vio la piedra, vio cómo brillaba, y en sus ojos la codicia se encendió más fuerte que nunca. Esto no era solo un caballo, el niño tenía algo mágico. Cajeta también vio la piedra, y por primera vez una expresión que parecía alarma apareció en sus ojos. «La piedra», gritó Benjamín señalando. «Tráiganmela». Uno de los vaqueros se lanzó hacia ella. Juanito gritó, «¡No!», e intentó llegar primero, pero Benjamín le puso una bota en el pecho, inmovilizándolo.
El vaquero agarró la piedra. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor de ella, algo le pasó a Cajeta. Fue como si un cable que lo sostenía se hubiera cortado. Un temblor recorrió todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la cola. Dejó de luchar. Sus patas, que estaban firmemente plantadas, vacilaron. Un sonido confuso, de dolor y confusión, salió de su garganta. Su cabeza, antes alta y desafiante, cayó hacia adelante, como si de repente pesara una tonelada. Los vaqueros, sorprendidos, aprovecharon la oportunidad. Rápidamente, le pasaron cuerdas alrededor del cuello y las patas delanteras. Cajeta apenas ofreció resistencia. Solo temblaba, su respiración se volvió superficial y rápida. Sus ojos negros, antes llenos de fuego, se velaron, buscando a Juanito con una mirada de desconcierto absoluto. ¿Qué? ¿Qué le hicieron?, gritó Juanito, llorando, tratando de liberarse de la bota de Benjamín. Benjamín se acercó al vaquero que sostenía la piedra, la tomó de su mano, la examinó. Era cálida, y los destellos dorados parecían pulsar débilmente. Una sonrisa de triunfo total se extendió por su rostro. «Así que aquí está el truco», dijo, su voz llena de asombro avaro. No era el niño, era esto. Cerró el puño fuertemente alrededor de la piedra. La magia está en el objeto, y ahora la magia es mía. Miró a Cajeta, que ahora estaba de pie, pero con la cabeza gacha, las cuerdas apretándolo, sin la menor chispa de su antigua fuerza. Parecía cualquier caballo viejo y cansado. «Ya veo», murmuró Benjamín. «Sin su amuletito, el monstruo se vuelve dócil. Perfecto». «Devuélvesela», suplicó Juanito, su voz quebrada por los sollozos. «Es de mi mamá, no es magia, te lo dijo doña Socorro. Déjalo en paz». Benjamín se acercó y se agachó frente a él. Su aliento olía a tabaco y a crueldad. «Las historias de las viejas no me interesan, niño. Solo interesan los resultados. Y el resultado es que ahora tengo un caballo valiosísimo, y el secreto para controlarlo». Guardó la piedra en su propio bolsillo. «La magia de los pobres se rompe con un poco de ambición de los vivos». Se levantó. «Amarren bien al caballo, llévenselo al rancho, al corral fuerte, y a este...». Miró a Juanito, tirado en el suelo, cubierto de polvo y lágrimas. «Déjenlo, no vale nada. Sin su piedrecita y sin su bestia, no es nada. Que se quede aquí a llorar». Los vaqueros, con dificultad pero sin oposición, guiaron a un Cajeta dócil y tambaleante fuera de la cueva. El caballo ni siquiera miró atrás. Caminaba como un sonámbulo, arrastrando los pies. Benjamín fue el último en salir. En la entrada, se volvió. «Si fueras inteligente, te irías de Ameca para siempre», dijo, «porque si te vuelvo a ver, la cosa no terminará tan bien». Y se fue, siguiendo a sus hombres, la silueta de Cajeta desapareciendo entre los árboles de la barranca. Juanito se quedó solo en la cueva silenciosa y oscurecida. El lugar que había sido su refugio ahora era una tumba de esperanzas. El polvo todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor a sudor y a derrota. Se arrastró hacia el lugar donde había caído la piedra. Solo quedaba la marca en el polvo. La tocó. El suelo estaba frío. Un gemido desgarrador le salió del pecho. Se encogió en el suelo, abrazándose las rodillas. No tenía a Cajeta, no tenía la piedra, no tenía nada. La noche cayó sobre la barranca, fría e indiferente. Y en el frío y la oscuridad, el niño que había encontrado un amigo legendario, aprendió lo que era la desesperación absoluta. El frío de la noche en la barranca se metió en los huesos de Juanito. No se movió del suelo de tierra de la cueva por un tiempo que no pudo medir. Las lágrimas se habían secado, dejando su rostro rígido y sucio. Solo había un vacío enorme dentro de su pecho, más doloroso que el hambre. Finalmente, el instinto de supervivencia, o quizás algo más profundo, lo hizo moverse. Se levantó. Sus piernas temblaban. Miró a su alrededor la cueva vacía. El silencio era absoluto. No podía quedarse allí. No sabía a dónde ir, pero sabía una cosa. Necesitaba ver a doña Socorro. Ella le había dado la piedra. Ella le había dicho que no era magia. Tenía que decirle lo que había pasado. Con un esfuerzo que le costó cada músculo, salió de la cueva. La noche era estrellada, pero sin luna, y el camino era oscuro. Caminó tropezando, guiándose más por la memoria de su cuerpo que por la vista. Las ramas le arañaban los brazos, las piedras le lastimaban sus pies descalzos. No sintió nada, el dolor físico no podía competir con el otro. Llegó al borde de la barranca y miró hacia el pueblo. Las luces de las casas eran puntos amarillos y lejanos. Tomó aire y empezó a bajar, más lento esta vez, porque la desesperanza le había quitado todas las fuerzas. Tardó horas en llegar.
El pueblo estaba dormido cuando entró, escondiéndose en las sombras como un animal herido. Llamó a la puerta de Doña Socorro con los nudillos, un golpe débil y tembloroso. La puerta se abrió casi de inmediato. Doña Socorro estaba allí, con un rebozo sobre los hombros, como si no hubiera dormido. Su rostro, al verlo, se llenó de una pena profunda. «Entra, niño», dijo suavemente, y lo hizo pasar. Juanito se derrumbó en la misma silla de la cocina donde había comido con Esperanza solo horas antes. No podía hablar, solo temblaba. Doña Socorro no hizo preguntas, calentó un poco de atole en el fogón y se lo puso en las manos. Luego, con un paño húmedo, empezó a limpiar suavemente la tierra y las lágrimas secas de su cara. «Se lo llevaron», logró decir Juanito, cuando el atole caliente le devolvió un poco de sensación a su cuerpo. Su voz era ronca y quebrada. «Benjamín tiene la piedra. Y Cajeta se puso débil, muy débil. Lo ataron y se lo llevaron. No luchó. Era como si ya no estuviera». Doña Socorro asintió lentamente, sus ojos sabios reflejando el dolor del niño. «Sí, me imaginé algo así. Benjamín es como una enfermedad. Ve algo puro y quiere poseerlo o romperlo». «Dijo que la magia estaba en la piedra», continuó Juanito, mirando sus propias manos vacías. «Que sin ella, Cajeta no era nada. ¿Era verdad? ¿Era todo mentira? ¿Nuestra amistad?» «No». La voz de Doña Socorro fue firme como una roca. Se sentó frente a él y tomó sus manos entre las suyas, que eran nudosas pero cálidas. «Escúchame bien, Juanito. La piedra era un objeto bonito, que guardaba el cariño de tu madre, nada más. Lo que Benjamín robó fue un trozo de piedra. No te robó tu sangre, no te robó tu corazón, no te robó los recuerdos de tu abuelo». Juanito la miró, confundido. «Pero Cajeta se desmayó». «Cajeta no se desmayó por la piedra», explicó la anciana mirándolo a los ojos. «Se desmayó por ti». «¿Por mí?» «Sí, porque vio que te quitaron algo muy preciado, algo que te conectaba con tu familia. Él siente lo que tú sientes, Juanito. Tu desesperación, tu miedo, tu sensación de pérdida, fue tan fuerte que lo abrumó. La conexión verdadera no es con un objeto, es de corazón a corazón. Es como un hilo invisible entre ustedes dos. Benjamín no puede cortar ese hilo porque no lo ve. Él solo ve cosas que puede agarrar con las manos». Las palabras de Doña Socorro empezaron a filtrarse a través de la niebla de dolor en la mente de Juanito. «Pero, ¿cómo puedo ayudarlo ahora? Está en el rancho, atado, y Benjamín tiene la piedra». «Tienes que ir a él», dijo Doña Socorro sin vacilar. «Tienes que ir y hablarle, no para pedirle fuerza, sino para darle la tuya, para recordarle quién es él y quién eres tú. La fuerza de Cajeta no viene de un amuleto, viene de la verdad de su propósito, proteger a su amigo. Y tu fuerza, Juanito, no viene de ser valiente todo el tiempo, viene de seguir amando, de seguir confiando, incluso cuando tienes miedo». Juanito escuchaba, y poco a poco, algo muy pequeño y frágil empezaba a arder de nuevo en su interior. No era esperanza todavía, era determinación. «¿Y si me encuentran? ¿Si me ven? Ve de noche, sé silencioso como el coyote. Tú conoces los alrededores del rancho mejor que nadie. Tu abuelo te mostró los escondites». Era verdad, su abuelo y él a veces iban a los límites del rancho a ver los caballos desde lejos. Sabía por dónde colarse. Se levantó de la silla. Sus piernas todavía temblaban, pero ahora no era solo por el frío. «Tengo que ir», dijo. Doña Socorro asintió, le dio un pedazo de pan duro, para el camino. «Y recuerda, niño, el hilo está allí, solo tienes que tirar de él». Juanito salió de la casa de Doña Socorro y se fundió de nuevo con la noche. Ahora caminaba con un propósito. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un compañero, la necesidad de llegar hasta Cajeta. Conocía un camino por detrás de los corrales, donde una cerca vieja estaba medio caída. Caminó durante mucho tiempo, evitando los caminos principales. Finalmente, vio las siluetas oscuras de los edificios de El Porvenir. Todo estaba en silencio. Solo una luz brillaba en la casa grande, en el piso de arriba, la ventana de don Rodrigo. Juanito se arrastró por el suelo, como una sombra, pasó por el hueco de la cerca y se encontró dentro del perímetro del rancho. Olía a estiércol, a heno, a caballo. Los corrales estaban al fondo. Uno de ellos, más pequeño y con postes más gruesos, era donde encerraban a los animales difíciles. Allí fue directo. Se escondió detrás de un montón de pacas de heno y miró. Y allí estaba.
Cajeta estaba en el centro del corral, atado con una soga corta y gruesa a un poste central. No estaba echado. Estaba de pie, pero su cabeza colgaba tan baja que casi tocaba el suelo. No se movía. Parecía una estatua de desolación. Ni siquiera levantó la cabeza cuando un perro del rancho ladró a lo lejos. Verlo así le dolió a Juanito más que cualquier golpe. Su amigo, el guardián, reducido a esto, miró alrededor. No había vaqueros a la vista. Parecía que Benjamín estaba tan seguro de su victoria que ni siquiera había dejado un guardia. Con el corazón latiendo en la garganta, Juanito salió de detrás de las pacas y se acercó lentamente a la cerca del corral. Era de madera sólida, demasiado alta para saltar. Se arrastró por debajo, entre los postes de abajo, raspándose el estómago. Una vez dentro, se acercó a Cajeta con pasos silenciosos. «Cajeta», susurró. El caballo no reaccionó. Juanito se acercó más, hasta quedar a su lado. Pudo ver cómo sus costados se movían con una respiración lenta y débil. Tocó su cuello. «Cajeta, soy yo». Un temblor, casi imperceptible, recorrió la piel del caballo. Lentamente, muy lentamente, Cajeta alzó un poco la cabeza. Sus ojos, que antes eran pozos negros de inteligencia y fuerza, ahora estaban apagados, vidriosos. Miró a Juanito, pero parecía no reconocerlo del todo. El dolor en el pecho de Juanito fue tan agudo que contuvo el aliento. Se abrazó al cuello del caballo, enterrando su cara en el pelaje oscuro. «Lo siento», murmuró, y las lágrimas volvieron a brotar, calientes y sinceras. «Lo siento mucho. Él me quitó la piedra, pero doña Socorro tenía razón. Ella me dijo que la piedra no era importante, que lo importante era esto». Se separó un poco y puso su pequeña mano sobre el costado de Cajeta, justo donde latía su corazón. «Lo importante es que tú eres mi amigo, mi verdadero amigo. Me elegiste a mí, a un niño que no tiene nada, y yo te elegí a ti, no porque seas un guardián o un espíritu, sino porque cuando te vi supe que no estabas solo, y yo tampoco». Cajeta parpadeó lentamente. Un brillo muy tenue pareció regresar a sus ojos. «Te voy a contar un secreto», continuó Juanito. Su voz era un hilo de sonido en la noche silenciosa. «Tengo mucho miedo. Miedo de Benjamín, miedo de don Rodrigo, miedo de que te lastimen, pero tengo más miedo de no volver a verte así», señaló la cabeza gacha del caballo. «Así no eres tú». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las palabras de su corazón. «Mi abuelo me decía que la verdadera fuerza no es no tener miedo. Es seguir adelante aunque lo tengas. Yo no sé cómo rescatarte, no sé cómo vencer a Benjamín, pero sé que tengo que estar aquí, contigo, porque somos amigos, y los amigos no se abandonan». Cajeta escuchaba. Su respiración se hizo un poco más profunda. Movió una pata apenas. «¿Recuerdas?», dijo Juanito, una sonrisa triste asomando a sus labios. «En el patio, cuando todos se reían, tú bajaste la cabeza y la pusiste aquí». Se tocó el hombro. «Fue el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Me hiciste sentir importante, como si valiera la pena». Una lágrima caliente cayó de su mejilla y se perdió en el pelaje de Cajeta. «No necesitamos la piedra, Cajeta. La fuerza está aquí». Se golpeó su propio pecho sobre su corazón. «En los dos, en nuestra amistad, Benjamín puede tener la piedra, pero no puede tener esto, nunca». Por primera vez, Cajeta giró completamente la cabeza para mirarlo. Los ojos ya no estaban vidriosos, estaban enfocados, claros. Reconocieron a Juanito. Una luz, pequeña pero firme, se encendió en su profundidad. Con un gran esfuerzo, Cajeta estiró el cuello. Lentamente, con una ternura infinita, apoyó su enorme cabeza sobre el hombro de Juanito, igual que en aquel atardecer en el patio. El peso, la calidez, la confianza, era el mismo. Un sollozo de alivio escapó de los labios de Juanito. Abrazó la cabeza del caballo con todas sus fuerzas. «Sí», susurró, «así eres tú». Y entonces, algo comenzó a cambiar. No fue algo mágico o espectacular, fue lento, como el amanecer. Cajeta empezó a levantar la cabeza por sí mismo. Su postura, que estaba hundida, se enderezó. Los músculos de sus patas, que parecían de gelatina, se tensaron. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la noche. La debilidad no desapareció de un golpe, pero la parálisis, la desesperación, sí, la fuerza no regresaba de una fuente mágica, regresaba de un lugar verdadero, de la certeza de ser necesario, de ser amado, de tener un propósito. Cajeta resopló, un sonido suave pero firme. Miró a Juanito, y en esa mirada había un mensaje claro: «Estoy aquí, no me he ido». Juanito lo entendió, sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez en muchas horas. «Ahora», dijo, su voz más fuerte,
Ahora tenemos que pensar, tenemos que ser inteligentes. Miró la soga gruesa que ataba a Cajeta al poste. Los nudos eran complejos, hechos por manos expertas. Él no podría desatarlos. Necesitaba un cuchillo. Sus ojos se posaron en el poste de madera. No era nuevo. Tenía grietas. Cajeta siguió su mirada. Pareció entender. Dio un paso atrás, tensando la soga. Luego, con una calma nueva, empezó a tirar. No era un tirón violento y enojado como el que había hecho en el establo. Era una presión constante, paciente, dirigida. La madera vieja del poste gimió. Juanito se acercó y puso sus pequeñas manos sobre la soga, no para ayudar a tirar, sino para sentir la tensión, para estar conectado al esfuerzo de su amigo. Juntos, niño y caballo, uno con su determinación renovada, el otro con su confianza recuperada, trabajaron en silencio bajo las estrellas, mientras en la casa grande, la única luz seguía encendida, testigo inconsciente de que un hilo invisible, que ningún hombre podía ver ni cortar, se había vuelto a tensar, más fuerte que nunca. La luz que Juanito había visto brillar era la lámpara de aceite en el escritorio de don Rodrigo. El hombre no podía dormir. Llevaba así desde que Benjamín había regresado al anochecer, anunciando con orgullo que había recuperado al caballo y neutralizado el problema del niño. El caballo está dócil, patrón, sin voluntad, y el niño no volverá a molestar, había dicho Benjamín, pasándose la piedra brillante de una mano a otra. Esto era la clave. Un amuleto, magia de gente ignorante, ahora está en buenas manos. Don Rodrigo le había ordenado que guardara el caballo en el corral fuerte y que se presentara al amanecer para preparar su transporte. Benjamín había sonreído, esa sonrisa torcida, y se había ido. Pero en lugar de alivio, don Rodrigo sentía una inquietud profunda. Había salido a la galería que daba al patio, había mirado hacia el corral oscuro y había visto la silueta inmóvil y hundida de Cajeta. Ni siquiera parecía un animal vivo. Algo en esa imagen le produjo un malestar físico. Volvió a su habitación, pero no podía acostarse. Se sentó en la silla frente a la ventana que daba a los corrales, encendió la lámpara y se quedó mirando la oscuridad, atormentado. Fue entonces cuando vio movimiento. Una sombra pequeña se deslizaba por el borde del corral. Luego, la sombra entró. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Era el niño harapiento y descalzo. Observó, con el corazón latiendo de una manera extraña, cómo el pequeño se acercaba al caballo derrotado. Lo vio abrazarlo, lo vio hablar. No podía oír las palabras, pero veía la intensidad en los gestos pequeños del niño. Vio cómo el caballo, lentamente, como despertando de un sueño profundo, alzaba la cabeza. Vio el momento en que apoyaba su frente sobre el hombro del niño, un gesto de una ternura tan pura que le cortó la respiración. Una memoria, largamente enterrada, estalló en su mente con una claridad dolorosa. Su hijo, Rodrigo, tenía 10 años. Estaban en este mismo rancho, en un corral más pequeño. El niño le suplicaba con los ojos brillantes: «Papá, déjame montar a Relámpago, ya soy grande». Don Rodrigo había dudado. Relámpago era un potro joven y nervioso, pero el orgullo de ver a su hijo querer ser un hombre, como él, pudo más. Solo un poco, había dicho. Había ayudado al niño a subir. La sonrisa de Rodrigo era la cosa más brillante del mundo. Por un momento todo fue perfecto. Luego, un perro ladró. Relámpago se asustó, se encabritó. Don Rodrigo gritó, corrió, pero era demasiado lento. Vio a su hijo caer, vio el golpe sordo contra la tierra, vio los ojos, esos mismos ojos brillantes, llenarse de confusión y luego de nada, nada para siempre. El dolor fue tan agudo, tantos años después, que don Rodrigo tuvo que agarrarse del borde de la ventana. La culpa, su compañera constante, le susurraba al oído: «Tu orgullo lo mató, tu necesidad de probar algo». Y ahora, mirando por la ventana, veía otra escena, un niño y un caballo. Pero esta vez no había orgullo estúpido, no había deseo de dominar, solo había consuelo, solo había amistad. El niño no quería montar al caballo, solo quería que estuviera bien. Vio cómo el niño y el caballo empezaban a trabajar juntos, tirando de la soga, unidos en un propósito silencioso. Era el polo opuesto de todo lo que él había hecho en su vida. Él mandaba, él controlaba, él poseía, y estaba solo, en una habitación llena de cosas costosas, con un corazón vacío y lleno de fantasmas. De repente, otra figura apareció en el patio, caminando rápido hacia el corral. Era Benjamín, llevando una gruesa reata nueva. Debía de haber estado esperando el momento para actuar, quizás para llevarse al caballo antes del amanecer y evitar preguntas. Don Rodrigo no pensó.
Se levantó de la silla, salió de su habitación y bajó las escaleras de dos en dos. Su corazón, tan pesado por años, de repente latía con una urgencia que no sentía desde hacía décadas. En el corral, Juanito y Cajeta seguían tirando. La madera crujía de manera prometedora. Un poco más, animaba Juanito en voz baja. Unos pasos bruscos hicieron que ambos se detuvieran. Benjamín se asomó por encima de la cerca, su rostro una máscara de sorpresa y luego de ira al ver a Juanito allí. «¿Tú otra vez?», gruñó. «¿Eres una plaga?». Abrió el portón del corral y entró, la nueva reata lista en sus manos. «Pensé que habías aprendido la lección». Cajeta giró para enfrentarlo, pero Benjamín sacó algo de su bolsillo. Era la piedra. La sostuvo en alto, como un escudo. «¿Ves esto, bestia? ¿Recuerdas? Obedece». Cajeta dudó. Una sombra de la antigua confusión pasó por sus ojos. Retrocedió un paso. «No le hagas caso, Cajeta», gritó Juanito, interponiéndose de nuevo. «Es solo una piedra. Tú eres más fuerte». Benjamín soltó una risa burlona. «Cállate, mocoso. Esta noche te vas del pueblo para siempre, y este caballo se va a Guadalajara, donde alguien sabrá apreciar su verdadero valor». Se acercó, con la piedra en una mano y la reata en la otra. «Ahora, muévete». En ese momento, una voz grave y llena de una autoridad diferente resonó en la entrada del corral. «Basta, Benjamín». Todos se volvieron. Don Rodrigo estaba allí, de pie en el portón abierto. No llevaba chaqueta, solo su camisa y pantalón. Parecía mayor y a la vez más despierto que nunca. Sus ojos grises no miraban con frialdad ahora, miraban con una claridad dolorosa. Benjamín se congeló por un segundo, luego recuperó su actitud servil. «Patrón, no debería estar aquí». El niño volvió a colarse. «Yo solo iba a...». «Yo vi todo», interrumpió don Rodrigo. Caminó lentamente hacia el centro del corral. Su mirada pasó de Benjamín a Juanito, que estaba pegado a Cajeta, y luego al caballo, que ahora observaba la escena con la cabeza alta, alerta. «Vi lo que pasó aquí». «Entonces ve, patrón», insistió Benjamín, una nota de desesperación en su voz. «El niño quiere robarse otra vez su propiedad. Yo lo estaba protegiendo». «¿Protegiendo?». La voz de don Rodrigo era baja, pero cada palabra pesaba como una piedra. «¿Protegiendo qué? ¿Mi caballo? ¿O tu nuevo negocio?». Benjamín palideció. «No sé a qué se refiere». «¿A qué quieres venderlo?», estalló don Rodrigo. «Lo vi en tus ojos desde el principio. No te importa mi rancho, ni mi honor. Solo ves el precio que este animal podría tener en el mercado. Y usaste mis miedos, mi orgullo, para conseguir permiso para hacer lo que quisieras». «Eso no es cierto, jefe, le juro». «Cállate», rugió don Rodrigo, y el grito hizo eco en el silencio de la noche. Se volvió hacia Juanito, su expresión se suavizó, pero seguía siendo grave. «Niño, Juanito, ven aquí». Juanito, temblando, dio un paso adelante, pero no se separó de Cajeta. «¿Qué le dijiste al caballo?», preguntó don Rodrigo, y su tono no era de interrogación, era de genuina curiosidad. Juanito tragó saliva. Le dije que era mi amigo, que la piedra no importaba, que lo importante era que estamos juntos». Don Rodrigo cerró los ojos por un breve instante. Cuando los abrió, había un brillo húmedo en ellos. Asintió. «Mi hijo», dijo, y la palabra sonó cargada de todo el dolor del mundo. «Mi hijo Rodrigo amaba a los caballos, pero yo solo le enseñé a dominarlos, a tenerles miedo. Nunca le enseñé a ser su amigo». Miró a Cajeta. «Este animal me desobedeció a mí. Desobedeció a todos los hombres fuertes, pero a ti te escuchó». Se acercó a Benjamín y extendió la mano. «Dame la piedra». Benjamín titubeó. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del objeto. «Patrón, es peligroso, es una piedra», dijo don Rodrigo con una furia repentina. «Dámela». Reluctante, Benjamín puso la piedra en su mano. Don Rodrigo la observó un momento. Luego, sin ceremonias, se acercó a Juanito y se la tendió. «Esto te pertenece. Es un recuerdo de tu familia. Nadie debería habértelo quitado». Juanito la tomó, asombrado. La cálida sensación le llenó la palma de la mano otra vez. Don Rodrigo luego se volvió a Benjamín. Su voz recuperó la frialdad de patrón, pero ahora era una frialdad justa. «Benjamín Rojas, estás despedido. Reúne tus cosas y al amanecer quiero que hayas dejado mi rancho. Y si alguna vez vuelves a acercarte a este niño o a este caballo, tendrás que vérselas conmigo y con la ley». La cara de Benjamín se descompuso en una mueca de rabia pura. Perdía todo: el caballo, el botín, su trabajo. «Después de todo lo que hice por usted», escupió. «No hiciste nada por mí», dijo don Rodrigo con calma. «Hiciste todo por ti. Ahora vete».
Benjamín los miró a todos con odio, miró a Cajeta, que ahora resoplaba desafiante, su fuerza completamente restaurada, miró la piedra en la mano de Juanito, sabía que la batalla estaba perdida. Con un último gruñido, dio media vuelta y salió del corral, desapareciendo en la oscuridad. Un silencio pesado llenó el espacio. Solo se escuchaba la respiración de Cajeta. Don Rodrigo se dirigió a Juanito. Se arrodilló en la tierra del corral para quedar a la altura del niño. Fue un gesto humilde que nunca nadie le había visto hacer. «Juanito», dijo, y su voz tembló ligeramente. «Yo te debo una disculpa, muchas disculpas. Lancé un desafío estúpido, por orgullo, y cuando tú lo ganaste, con más valor y más corazón que cualquier hombre aquí, mi orgullo no me dejó reconocerlo. Fui injusto, fui cruel». Juanito lo miraba sin saber qué decir. «Ganaste el premio», continuó don Rodrigo. «Los 200,000 pesos son tuyos. Mañana por la mañana iré al banco y te los daré. Es tu derecho». Juanito miró la piedra en su mano. Luego miró a Cajeta, que se acercó y frotó su cabeza contra él. Luego miró a don Rodrigo, a sus ojos grises llenos de un arrepentimiento verdadero. El dinero, 200,000 pesos, podría comprar una casa, comida, ropa. Pero de repente, mirando a este hombre arrodillado y a su amigo a su lado, el dinero le pareció la cosa menos importante del mundo. «Don Rodrigo», dijo el niño, con una voz clara y suave, «yo no quiero el dinero». Don Rodrigo parpadeó, sorprendido. «¿Qué? Pero es una fortuna. Podría tener muchas cosas», interrumpió Juanito con una sabiduría que no era de un niño de 6 años. «Pero lo que yo quiero, ya lo tengo». Puso su mano sobre el cuello de Cajeta. «Y hay una cosa más que quiero pedirle». «Lo que sea», dijo don Rodrigo, inmediatamente. «Que a Cajeta no lo encierren nunca más», dijo Juanito, mirando directo a sus ojos. «Que pueda ser libre, que pueda correr por sus pastizales, que no lo aten. Él no es para encerrarlo». Don Rodrigo sostuvo su mirada, luego asintió lentamente. Una lágrima, finalmente, se escapó de su ojo y trazó un camino por su mejilla curtida. No la limpió. «Tienes razón», susurró. «Ningún ser así debe ser encerrado». Se levantó. Caminó hacia el poste al que estaba atado Cajeta. Con manos que no temblaban, empezó a deshacer los complejos nudos que sus vaqueros habían hecho. No fue rápido, pero fue seguro. Cuando la última lazada se soltó, la soga cayó pesadamente al suelo. Cajeta sacudió su cuerpo, libre. Dio unos pasos, estirando sus músculos. Luego, se acercó a don Rodrigo. El hombre se quedó quieto, sin miedo. El caballo olió su mano, luego su brazo, y finalmente, con un gesto que hizo contener la respiración a Juanito, apoyó su frente por un segundo en el hombro de don Rodrigo. Fue un gesto de perdón, de paz. Don Rodrigo cerró los ojos, y más lágrimas cayeron. Abrazó la cabeza del caballo, brevemente. «Gracias», murmuró. Luego Cajeta volvió al lado de Juanito. Los dos, niño y caballo, estaban juntos otra vez, completos. Don Rodrigo los miró. En la penumbra del corral, con el cielo empezando a aclararse hacia el este, vio algo que había perdido hacía mucho tiempo: la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro no construido sobre el control y el orgullo, sino sobre el respeto y, quizás, el cariño. «Ven», le dijo a Juanito. Su voz era amable ahora. «Vamos a la casa, debes tener hambre y frío. Esta noche puedes quedarte aquí». Juanito miró a Cajeta, buscando su opinión. El caballo empujó suavemente al niño hacia don Rodrigo. «Él también», dijo Juanito con firmeza. «Cajeta viene conmigo». Don Rodrigo sonrió, una sonrisa verdadera, cansada y ligera a la vez. «Por supuesto, el porvenir tiene espacio para todos». Y así, bajo las primeras luces del amanecer, un hombre que había olvidado cómo ser humano, un niño que había aprendido a ser valiente y un caballo que era más que un caballo, salieron juntos del corral, dejando atrás las sogas y el miedo, caminando hacia la casa grande donde una luz, por fin, podía apagarse. La mañana llegó clara y fresca a El Porvenir. En la cocina grande de la casa principal, un silencio incómodo pero pacífico llenaba el aire. Juanito estaba sentado a la enorme mesa de madera, frente a un plato de huevos con frijoles y tortillas calientes que una de las cocineras, la señora Lupita, le había servido con una sonrisa tímida. No había comido tanto en su vida. Don Rodrigo estaba al otro lado de la mesa, tomando café. Se veía cansado, pero sus ojos ya no tenían esa dureza de piedra. Observaba a Juanito comer, y de vez en cuando miraba por la ventana hacia el corral. Cajeta no estaba encerrado, estaba en el pequeño pastizal junto a la casa, comiendo hierba fresca.
De vez en cuando alzaba la cabeza y miraba hacia la ventana de la cocina, como asegurándose de que Juanito estuviera allí. «Come todo lo que quieras», dijo don Rodrigo, rompiendo el silencio. Su voz era más suave de lo habitual. Juanito asintió, con la boca llena. Terminó y bebió un poco de agua. Luego miró sus manos sobre la mesa. «Gracias, señor». «Don Rodrigo está bien», corrigió el hombre. Hizo una pausa. «Hoy tengo que ir al banco en Ameca para lo que te prometí. Los 200,000 pesos». La suma enorme colgó en el aire entre ellos. Juanito no dijo nada por un momento. Jugueteó con el borde de su camisa, su gesto habitual. Luego miró a don Rodrigo. ¿Puedo pedirle algo antes?» «Claro. ¿Puede venir doña Socorro? Quiero hablar con ella. Y con usted». Don Rodrigo asintió, sin preguntar por qué. «Voy a mandar a Toño, uno de los vaqueros, a buscarla». Una hora después, doña Socorro estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla frente a ella. Había mirado a Juanito de arriba abajo, aliviada de verlo sano, y luego había asentido con la cabeza a don Rodrigo, un gesto de reconocimiento silencioso. «Doña Socorro», comenzó Juanito, tomando aire, hablaba con cuidado, eligiendo sus palabras. «Anoche, don Rodrigo dijo que el dinero es mío, los 200,000 pesos. Y lo son», afirmó don Rodrigo. Yo he pensado», continuó Juanito, «ese dinero es mucho, demasiado para una persona, para mí». Miró a la anciana. «Usted me dijo una vez que la gente del pueblo a veces pasa hambre, que la escuela tiene goteras, que el hijo de la señora Petra está enfermo y no tiene para el médico». Doña Socorro asintió lentamente. Sus ojos brillaron con entendimiento. «Es cierto, niño». Juanito se volvió hacia don Rodrigo. «Yo no quiero todo ese dinero. No lo necesito. Ya tengo comida. Ya tengo un lugar». Dijo la última parte con un poco de duda, mirando al dueño del rancho. Don Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Este es tu lugar, Juanito, por el tiempo que quieras. Lo digo en serio». El niño sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. «Gracias. Entonces, ¿podríamos usar el dinero? No para mí, para el pueblo, para arreglar la escuela, para ayudar a la señora Petra, para comprar medicinas para quien las necesite, para cosas que ayuden a todos». Un silencio profundo llenó la habitación. Doña Socorro dejó escapar un suspiro de admiración. Don Rodrigo lo miraba como si viera a un ser extraordinario. «Niño», dijo don Rodrigo, su voz gruesa por la emoción, «ese dinero es tuyo. Podrías comprarte una casa grande, ropa nueva, juguetes». Juanito miró por la ventana, hacia donde Cajeta pastaba libre. «Yo tenía una casa, era pequeña y fría. Lo que yo quiero no se puede comprar». Volvió a mirarlos. «Quiero que Cajeta sea libre, que pueda correr por aquí, por los pastizales grandes, sin miedo a que lo aten, que no lo encierren nunca más. Eso es lo primero». Luego señaló con la cabeza hacia el pueblo. «Y quiero que la gente que me dio de comer cuando tenía hambre, que ahora tenga menos hambre. Eso es todo». Doña Socorro extendió su mano y cubrió la pequeña mano de Juanito con la suya. «Tienes el corazón más grande que este rancho, Juanito». Don Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana. Miró a su tierra, a los pastizales verdes que se extendían hasta los cerros. Pensó en su hijo, pensó en el legado de orgullo y soledad que había construido. Luego, pensó en lo que este niño le ofrecía, la oportunidad de un legado diferente, uno de compasión, de comunidad. Se volvió. Sus ojos estaban claros. «Está bien», dijo. «Haremos las dos cosas. Cajeta nunca será encerrado de nuevo. Será libre en el porvenir. Y el dinero, yo mismo me encargaré de que se use para el pueblo. Con la ayuda de doña Socorro, que conoce las necesidades de todos, arreglaremos la escuela, ayudaremos a los enfermos, compraremos semillas para quien las necesite. No serán 200,000 pesos para ti, Juanito. Serán 200,000 pesos para Ameca, en tu nombre». Juanito sintió que una enorme pesadez se levantaba de su pecho. Sonrió ampliamente. «Sí, así está bien». «Pero», añadió don Rodrigo, acercándose y poniendo una mano grande pero suave en el hombro del niño, «una pequeña parte sí será para ti, para que tengas ropa nueva, zapatos, y para que, si un día quieres estudiar o aprender un oficio, tengas con qué. Es justo». Juanito pensó en eso. Asintió. «De acuerdo, solo un poco». Doña Socorro sonrió. «La generosidad también es aceptar, niño. Para dar, primero hay que tener». Esa tarde, don Rodrigo fue al banco. Regresó con una bolsa de tela resistente. En la sala, frente a doña Socorro y Juanito, contó una pequeña pila de billetes. «Esto es para ti, Juanito, para tus necesidades». El resto, una montaña mucho más grande de dinero, lo dejó sobre la mesa.
Esto, doña Socorro, es para el pueblo. Mañana podemos empezar a hacer una lista de lo más urgente. La anciana asintió, con lágrimas en los ojos. Haré bien, don Rodrigo, se lo prometo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Juanito salió al pastizal. Cajeta estaba cerca del río que cruzaba la propiedad, bebiendo agua. Al ver al niño, el caballo se acercó al trote, su crin ondeando al viento. ¿Ves?, le dijo Juanito abrazando su cuello. Ahora eres libre, esto es tu casa también. Cajeta resopló, contento, frotó su cabeza contra el niño. Don Rodrigo los observaba desde la galería. Doña Socorro estaba a su lado. ¿Qué va a pasar con el niño, don Rodrigo?, preguntó la anciana suavemente. No puede volver a esa casita solo. No, dijo don Rodrigo con firmeza. No volverá. Él se queda aquí, conmigo. Las palabras le salieron torpemente, pero con verdad. Si él quiere. Esta casa ha estado vacía demasiado tiempo. Tiene cuartos de sobra. Doña Socorro sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Él necesita una familia, no solo un techo. Lo sé, murmuró don Rodrigo, mirando sus propias manos, las manos que habían dado órdenes pero que no habían sabido acariciar. Tendré que aprender. Esa noche, por primera vez, Juanito durmió en una cama con un colchón de verdad, en un cuarto limpio y cálido. No era su cuarto todavía, pero era un comienzo. A la mañana siguiente las cosas empezaron a cambiar en Ameca. Doña Socorro, con la autoridad que le daba el dinero y la confianza de don Rodrigo, empezó a organizar. Llegaron albañiles a la escuela. El médico de Guadalajara visitó al hijo de la señora Petra. Se repartieron semillas y herramientas entre los campesinos más pobres, y la gente supo que el dinero venía del desafío de don Rodrigo, y que había sido el niño, Juanito, el que había querido compartirlo. La admiración y el cariño hacia el niño callado del río crecieron por todo el pueblo. Benjamín, como don Rodrigo había ordenado, había desaparecido al amanecer de aquel día. Nadie supo a dónde fue. Algunos dijeron que lo vieron tomar el camión a Guadalajara. Su amenaza se desvaneció como el humo. Las semanas pasaron. Cajeta era una presencia constante y libre en el porvenir. A veces galopaba por los cerros, otras veces se quedaba cerca de la casa, cerca de Juanito. Los vaqueros, al principio recelosos, aprendieron a respetarlo. Nadie intentaba montarlo, nadie intentaba ponerle una soga. Era un residente más, el más majestuoso de todos. Juanito empezó a ayudar en las tareas pequeñas del rancho. Llevaba agua, ayudaba a la señora Lupita en la cocina. Don Rodrigo, poco a poco, empezó a pasar más tiempo con él. Le mostraba los caballos, le explicaba los nombres de los árboles. No eran conversaciones largas, a veces eran silencios cómodos. Pero ambos estaban aprendiendo. Una tarde, estaban sentados en la galería, viendo cómo Cajeta descansaba a la sombra de un mezquite. ¿Extrañas tu casita?, preguntó don Rodrigo de repente. Juanito lo pensó. Extraño a mi abuelo allí, pero él está en todas partes, en las historias que usted me cuenta de los caballos, en el viento, y a él le gustaría verme aquí, con Cajeta, con usted. Don Rodrigo asintió, sintiendo una gratitud tan grande que no podía expresarla con palabras. En vez de eso, puso su mano sobre la cabeza despeinada del niño, un gesto torpe pero lleno de cariño. Esta es tu casa, Juanito, para siempre. Y así fue. El rancho, el porvenir, finalmente encontró su verdadero futuro. No en los caballos más caros o en los campos más extensos, sino en el corazón de un niño que había enseñado a un hombre orgulloso el valor de la humildad y a un pueblo entero el poder de compartir. Juanito no era el huerfanito del río Anymore. Era el niño del caballo bayo. Era el hijo que don Rodrigo había perdido y había encontrado de la manera más inesperada. Y Cajeta, el guardián, ya no necesitaba esconderse. Había encontrado a su amigo, y en un amplio pastizal bajo el sol de Jalisco, con el niño que lo visitaba cada día, por fin podía descansar en paz, protegiendo el único hogar que ambos habían elegido, el uno al otro.